Wow, la salsa de este filete es única. Nunca había probado nada igual, exclamó Amai mientras comía junto a Yami. Yami miró su filete y entrecerró los ojos. Eso es sangre. Amai hizo una pausa por un segundo, antes de continuar rápidamente con su comida. XX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 X dijo Sori, con una sonrisa aún más amplia. ¿De verdad quieres averiguarlo? Sí, por eso pregunté, respondió Sori, completamente desorientada como siempre. ¿Es moralmente correcto intentar ligar con alguien tan estúpido? Kyoshi se preguntó. XX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 zzz. Shiruku miró más allá de Kano, al enorme retrato de ella misma que tenía detrás. Sí. XX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  Está bien pedir ayuda, dijo Fu. Tus sentimientos importan, añadió Kei. No eres una carga, intervino Eri. Asesinar está bien, añadió Kyoko. XX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  estaría de acuerdo. Mina tuvo que esforzarse mucho para no decirlo en voz alta. XX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  Siseó Yonda. No estaba intentando cocinar. Solo estaba intentando lavar los platos. Sina sollozó. ¿Por qué el aceite se parece tanto al jabón? XX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  y Zuko observó a la última tanda de intrusos, que intentaron colarse en su casa, pero fueron rápidamente atrapados por su seguridad y ahorados ante él. Dime, ¿qué te hizo pensar exactamente que podría superar a uno de los ejércitos tecnológicamente más avanzados del mundo? No lo sé, solo pensé que podría con ellos. Uno de los villanos se encogió de hombros. XX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 X Kiba. Tengo una solución. Dijo Hinata. Ah, excelente. Como era de esperar de mi vasallo. Kiba sonrió con orgullo. Hinata se puso a gatas. Ven, señora Kiba. Siéntate en mi espalda. Quizás exista tal cosa como demasiada lealtad, respondió Kiba. XX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 X Porque cada vez que veo a gente comiendo carne, recuerdo a todas las personas a las que convertí en carne molida, explicó Kiba. XX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  Gritó contra sus bolas mientras estaba en su forma de 4 brazos. Ay, deberías haberlo visto, Yonda. Me sentí como un novato. Fue tan vergonzoso. Es como si Yami tuviera una habilidad pasiva que me inflige daño de área justo en el corazón. Me mira y me quedo inactivo, parado ahí, ladeando como un robot con errores. Y lo peor es la naturalidad con la que me gana puntos de afecto. Solo tiene que decir GLHF, me voy a GG. Bueno, ¿podrías repetirlo en japonés? Yonda suspiró. XX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 X ¿Entonces le enseñaste algún truco a Yuna? Preguntó Kyoko. Solo uno, dijo Fuku. Genial, ¿entonces puede rodar? ¿O saltar? Preguntó Kei. Yuna, por favor, lanza una ola, ordenó Fuku. Washington. Y luego el oso procedió a agitar la mano. XX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  Estás perdiendo el privilegio de usar tus piernas. XX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 X El hecho de que hayas suficientes niños para que exista ese club me entristece de una manera que las palabras no pueden expresar, respondió Izuku. XX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 X Para que lo sepas, suponer que me gusta el queso simplemente porque soy una rata es muy peculiar, dijo Hisa, antes de mordisquear un poco de queso. Y resulta que es correcto. XX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 X No me importan los incentivos que demos, de ninguna manera podemos pedirle a la gente que nos dé su alma. XX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  Sai golpeó 2 cuentas a cada lado de la cabeza de Sori. ¿Qué eres? Tengo un poco de ese pan. Respondió Sori. XX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  Mis padres me crearon para la violencia y para llevar a sus enemigos al olvido, dijo Sakio. Es cierto, pero por favor no lo digas así, dijo Mai. XX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  Gruñó Yaba. Y puso los ojos en blanco antes de arrojarle un juguete para masticar sobre la cabeza a Yaba, quien saltó y lo atrapó con su boca antes de comenzar a masticarlo. XX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 X ¿Sabes que no funcionará? Se burló Fu. Mejor pregunta, ¿por qué estrangular? Apuñalar es mucho más eficiente, dijo Kira. A menos que quieras que sufran. En ese caso, intenta ahogarlos. XX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 X Mentira. Amai quiere ganar 1000 yenes. ¿Preguntó Kyoko. XX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  Cannon retrocedió mientras escupía la sangre que estaba bebiendo.
¿Qué pasa? Preguntó Kiba. B positivo, Siseo Kano. Bueno, lo intento, pero en serio, ¿qué pasa? Preguntó Kiba de nuevo. XX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 
XX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 X Su cara amenazante. Y me rindo, gritó acá inmediatamente. XX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  Vamos, Kwai, tienes que salir algún día, dijo Kiba en la puerta de Fwai. Sobre mi cadáver, Kiba miró a Fu junto a ella, y antes de que pudiera decir nada, ella hizo que su sombra lo agarrara y lo tumbara, antes de saltar sobre él. Lo logré, sal. XX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 X para mi láser, gritóle, antes de disparar un láser por la boca, para luego detenerse bruscamente y... ¡Ah! ¡Oh! Y mierda. No fue buena idea. ¡Ah! XX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 X Tristemente, sí, dijo Kiba, antes de sonreír con suficiencia. XX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 X ¡Ay! Me golpeé el dedo del pie. Gritó Kyoko. Entonces oyó el sonido de pasos pesados que se acercaban detrás de ella, y Vera irrumpió en la habitación y pisoteó. Oh. Gracias, Vera. Dijo Kyoko mientras el dolor se desvanecía. XX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 X Vaya, ¿cómo llegaste a ser tan bueno cortando verduras, Kira? Preguntó Fuku. Homicidio, respondió Kira. XX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 X Lo encuentras se lo queda, respondió Sue. XX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 X Ay, dijo Eri mientras se golpeaba la cabeza. Antes de que pudiera siquiera agarrarse la cabeza con dolor, sintió dos manos grandes que la agarraban, las manos de Vera. La gran mujer rusa procedió entonces a hacerle un suplex al niño. XX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  Gritó Kiba furioso mientras clavaba su control en el suelo. Entonces destrúyete, Lady K, dijo Amai con aire de suficiencia. No creas que no lo haré, amenazó Kiba. Si algo me ha enseñado el conserje, es a destruirme. XX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 X Y Suku golpeó su escritorio, sorprendido. Eso era tuyo. XX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 X Claro. Vera sacó un rifle de francotirador y se acercó a la ventana. Desde aquí los veo a todos perfectamente. XX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  ¿Qué estás haciendo? Preguntó Yonda. ¿Qué estoy haciendo? Repitió Fu. ¿Frustrando mis planes? Preguntó Yonda. ¿Frustrando tus planes? Repitió Fu. ¿Eres tú? Preguntó Yonda. Sí, respondió Fu. XX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  Ah, sí, otro hermoso día practicando la medicina, dijo Vera mientras afilaba su hacha con intención curativa. Fuku debería saber que no debe sorprenderse por nada en la Fundación Midoriya en este momento. Este lugar era una especie de centro de actividades caóticas y circunstancias impredecibles. Y a Fuku le gustaría pensar que se había acostumbrado a eso hasta cierto punto. Probablemente por eso pudo evitar que su don se activara cuando entró a la cocina temprano en la mañana y encontró a un hombre demonio de 8 pies de altura preparando una olla de sopa. Ella simplemente gritó como loco. Ah. Cállate ya con ese grito horrible. No sea que mi oído se marchite y muera. Gruñó el demonio mientras le lanzaba a Fuku una mirada amenazadora. Su voz era alta y profunda, como la de un dragón con acento británico. Fuku estaba paralizada por el miedo, lo único que podía hacer era temblar y mirar a la persona que tenía delante. Como ya se mencionó, era alto, pero también igual de ancho. Sus brazos y pechos son gruesos y corpulentos. Llevaba un traje de cocinero rojo, incluido el pequeño gorro de cocinero, pero también, curiosamente, llevaba una capa violeta que parecía bastante fuera de lugar. Con su atuendo cubriendo la mayor parte de su cuerpo, Fuku solo podía ver su rostro y sus manos. Tenía la piel verde y sus uñas eran largas y afiladas como garras. Donde normalmente habría orejas había aletas verdes, y tenía 2 cuernos encima de su cabeza calva. Sus ojos eran completamente rojos, sin pupilas ni nada, solo rojos, y sus dientes eran afilados y dentados. Desde todos los ángulos tenía un aspecto aterrador. El hombre miró al niño aterrorizado que tenía delante y resopló. Deja atrás ese miedo ignorante. No estoy aquí para hacerte daño. Cálmate, recupera el aliento. Porque solo soy un jefe. ¿Eres la jefa?, preguntó Fuku mientras recuperaba la compostura poco a poco. Ese es mi papel. Comida y bebida, a ustedes les doy. Esta cocina es mía, y Alexander Eart es mi nombre. El hombre se presentó mientras volvía a remover la sopa. ¿Estás hablando en rima?, preguntó Fuku. Que el demonio corpulento fuera el chef era una cosa. Después de la sorpresa inicial, no era tan raro. Lo de la rima sí lo era. ¿No oyes? ¿O mis palabras solo salen por un oído? Dijo Eart. Ahora di claramente lo que deseas. De este maldito recién llegado. Pero si no soportas verme la cara, te sugiero que te vayas de aquí. No, tu cara está bien. Solo me sorprendió, dijo Fuku mientras retrocedía lentamente hacia la puerta. Iba a cocinar, pero ya que estás aquí, supongo que me iré.
Y con eso, Fuku salió corriendo de la cocina tan rápido como sus piernas le permitieron, dejando al jefe solo en la cocina una vez más. XX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 
cafetería. Se acabó. Probablemente piense que soy una excéntrica contra los mutantes. Me va a matar, lo sé. Gimió Fuku mientras se apoyaba de cara en la mesa. Espera. Hermana mayor Fuku, no puedes morir. Si mueres, podría darme un infarto y morir. Gritó Fuai con miedo. Estoy bastante seguro de que eso no puede pasar, y Fuku, papá nunca contrataría a alguien que pudiera hacernos daño, dijo Fu. Ten más fe en Caretaker, estoy seguro de que este hombre es una persona justa y confiable, la tranquilizó Kiba. De repente, la puerta de la cocina se abrió de golpe y salió el chef Corazón, empujando un carrito con una olla gigante llena de sopa. Comida. Comida. Ya está lista. Ha llegado la hora del desayuno. Y llegó la hora de llenar tu plato. Con comida deliciosa, hecha con odio. Todos se quedaron mirando al hombre, en un silencio atónito, sorprendidos por su naturaleza excéntrica. Earth no les prestó atención, fue a cada mesa, les dio un tazón y luego les dio un poco de sopa, antes de seguir adelante. ¿Llevas una maldita capa?, preguntó Java mientras Earth le servía. El atuendo que me pongo es mi elección. Ahora llena tu boca y silencia tu voz, respondió Earth secamente. Entonces, ¿la rima es parte de tu peculiaridad o es simplemente una extraña decisión de vida?, preguntó He. Hablan demasiado, gente ruidosa. Mi forma de hablar no es asunto suyo, dijo Earth mientras terminaba de servirles y se dirigía a la mesa de al lado. Finalmente, se trasladó a la mesa de Fuku. Hola señor, soy el gran y poderoso Kiba. Gobernante de la oscuridad eterna. Presentó Kiba. HMPH. La oscuridad es solo la falta de luz. Un vacío sin nada a la vista. Si la nada es lo que deseas gobernar, entonces, niña, eres una tonta, dijo Earth mientras le daba de comer a Kiba. Vaya, es la primera vez que alguien te llama estúpido en rima antes de Kiba. Furió disimuladamente. Lo siento mucho por lo de antes. Por favor, no me mates. Se disculpó Fuku rápidamente. Era difícil saberlo por la expresión de sus ojos, pero Fu habría jurado que los puso en blanco. Tus palabras son en vano, me da igual. La he visto muchas veces, esa mirada de miedo. Si ahuyentara a todos esos canallas, me expulsarían de este mundo. Eso debe ser una rareza, no hay forma de que pueda inventarlos tan rápido, dijo He. Si lo es, entonces es impresionante, dijo Java, antes de finalmente comer. Y en cuanto la cuchara pasó por sus labios, abrió mucho los ojos. Madre mía, qué rico está. Rápidamente este sentimiento se repitió en toda la cafetería, cuando los niños comenzaron a comer, se dieron cuenta de inmediato de lo buena que era la comida. Esto es increíble, gritó Kiba mientras comía. Es como si estuviera en el cielo, dijo Fu antes de hacer una pausa. Espera, ¿estoy en el cielo? ¿He muerto otra vez? Fu miró hacia la mesa donde estaba Yonda antes de volver la vista atrás. No, esto definitivamente no es el paraíso. Y si lo fuera, estoy seguro de que podría volver a saborearlo. Supongo que está bastante bien, dijo Kyoko. No tan bueno como lo que cocina papá. Esto es increíble. Comparado con esto, mi cocina es una basura, pensó Fuku mientras se metía toda la comida posible. Si pudiera aprender a cocinar así. Y con esto termino con ustedes. Me despido, nos vemos en el almuerzo, dijo Earth antes de salir rápidamente de la cafetería. Dudo que me enseñe, pensó Fuku. A menos que encuentre la manera de caerle bien. ¿Pero cómo lo hago? Todavía no sé cómo logré caerles bien a mis hermanos. Ay, ¿qué hago? Fuku, al igual que Izuku, pidió ayuda. Oyó a Yonda decir desde su mesa. Ah, cierto. Fuku se sonrojó. XX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 
basurero? Una prisión en Inglaterra, respondió Izuku con naturalidad mientras se concentraba en firmar sus papeles. ¿Un qué en el dónde? Mina hizo una pausa. Alexander Earp, alias el demonio. Lo buscaban por muchísimos crímenes y estaba destinado a ser encarcelado de por vida, al menos antes de que yo interviniera, dijo Izuku. Necesitaré una explicación más detallada, jefe, dijo Mina. Aunque no es precisamente una buena persona, no es tan malo como su historial sugiere, explicó Izuku. Aunque confío en él por su don. Contrato. Es un don muy interesante. Poderoso pero peligroso, quiero decir, para quien lo usa. Básicamente, puedes llegar a un acuerdo con el señor Earp. Le haces una ofrenda y él te presta un servicio. Cuanto mayor sea la ofrenda, mejor preparado estará el señor Earp para esa tarea. Una vez hecho el acuerdo, ninguna de las partes podrá romperlo. Si el señor Earp intenta romper su parte del acuerdo, su cuerpo lo obligará a cumplirla. Si el contratista intenta incumplir su parte del trato, enfermará cada vez más hasta que vuelva a cumplir su palabra o muera. Ah, ¿y por eso su comida es tan buena? Preguntó Mina. Es parte de la razón, ya había empezado a cocinar como pasatiempo, así que el trato le facilita el trabajo, dijo Izuku. En fin, el trato era bastante simple. Le ofrecí que saliera de prisión y que trabajara como mi chef / guardaespaldas de emergencia. Ninguno puede traicionar al otro, y ambos debemos actuar por el bien del otro, dentro de lo razonable. Así que consigues un trabajador confiable y súper fuerte, y puedes seguir con tus prácticas de contratación completamente aleatorias, dijo Mina. Por cierto, ¿cómo supiste de este tipo? Está en Gran Bretaña. Lancé un dardo a un mapa, aterrizó en Gran Bretaña, busqué un poco y lo encontré, explicó Izuku. Nunca me aburriré contigo, jefe. Nunca. Mina rió. ¿Y qué pasa con eso de la rima? Eso es algo que simplemente hace. Izuku se encogió de hombros. Toc toc toc. Entra. Dijo Izuku. La puerta se abrió y entraron Fuku, Yami y Hinata. Señor Midoriya, nos gustaría aprender a cocinar con el señor Earp. Pero no sabemos cómo convencerlo, dijo Hinata. Necesitamos su ayuda. Ya lo supuse. Ya hablé con él y aceptó enseñarte, aunque puede que te parezcan un poco estrictas. Izuku hizo una mueca. No te recomendaría que aprendieras con él. Estoy segura de que podemos manejarlo, dijo Hinata. Sí. Yami asintió. Fuku empezó a parecer que lo estaba pensando mejor. No sé, quizás sea mala idea. Tonterías, exclamó Hinata. Y vamos, eres la querida hermana de Lady Kiba. ¿Vas a dejar que una pequeña crítica te estorbe? Yo. Fuku respiró hondo. Sí. Soporto las críticas. Puedo con esto. XX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 
No sea que arruines tu mezcla con un mar de sal.
Le gritó el chef a Fuku mientras le lanzaba una de las miradas más crueles que había visto en mucho tiempo. Lo estoy intentando, gritó Fuku. Y aún así te lamentas. Si esto es lo mejor que puedes hacer, tu destino es el fracaso. Rugió el chef antes de volverse hacia Hinata, que estaba cortando verduras. Tú, cuidado con cómo cortas. ¿Crees que puedes darle de comer a alguien esta porquería? Algunos trozos son demasiado grandes y otros demasiado pequeños. Más te vale hacerlo bien o no te molestes en absoluto. Terminé el sándwich, dijo Yami, acercándose al chef y presentándole un plato con un sándwich encima. El chef arrebató el sándwich del plato y le dio un buen mordisco, masticándolo unos segundos con expresión pensativa, antes de escupirlo rápidamente, tirándolo al suelo y escupiéndole fuego, convirtiéndolo en cenizas. ¡Qué basura tan horrible, terrible y deplorable! Una cosa tan horrible merece ser ceniza. ¿Qué tenía de malo?, preguntó Yami, sin parecer especialmente molesto por la reacción exagerada del chef. Cortaste la lechuga de forma pésima. Y el tocino, obviamente, no estaba lo suficientemente cocido, explicó el chef Dime, ¿no tienes ojos en la cabeza? No pude ver, usaste el pan equivocado. Fue un error. Fue un error, se lamentó Fuku. Extraño que me enseñara el señor Sato. Correcto de nuevo, Yonda. A Yonda le encantaba la escuela. Tal vez era solo porque era la niña de 5 años más inteligente del lugar, pero nunca se cansaba de oír a la maestra elogiarla por hacer algo bien. Bueno, ¿alguien puede decirme qué es esto?, dijo la maestra señalando la pizarra. Yonda levantó la mano y abrió la boca para responder la pregunta. Y entonces, sin previo aviso, su mundo cambió. Ayuda, ayuda. De repente, Yonda oyó ruidos que venían de todas partes. Una cacofonía de lo que parecían palabras, pero había tanta gente hablando que todo parecía un disparate. ¿Qué pasa? Yonda se quedó confundida por un momento, pero esa confusión rápidamente se convirtió en miedo, mientras buscaba frenéticamente a su alrededor la fuente de aquel ruido tan horrible. ¿Qué es ese ruido? Todos los demás en la clase parecían igualmente alarmados, pero en lugar de mirar alrededor en busca de ruido, todos la miraban a ella. Y el ruido se hizo más fuerte. Y el ayudilayo fuiga y Gabi Puyagi la tegawawilla y jag. ¿Por qué me miran todos? ¿Por qué hay tanto ruido? Yonda se tapó los oídos para intentar no oír los ruidos, pero fue en vano. El miedo rápidamente se convirtió en pánico cuando la respiración de Yonda comenzó a volverse errática y su cuerpo comenzó a temblar. Sus compañeros y su maestra intentaban decir algo. Aún así, a pesar de ver que sus bocas se movían, no podía oírlos por el ruido aparentemente omnipresente. ¡Que pare! Por favor, que pare. Suplicó Yonda con lágrimas en los ojos. Mami. Papá. Por favor, que pare. Pero no se detuvo. Ni un segundo. Un ruido incesante, a cada segundo, de todas partes, parecía provenir de su propia cabeza. Pronto su visión comenzó a volverse borrosa, sentía que no podía respirar pero su respiración estaba fuera de control. Presa aún más del pánico, Yonda dejó su asiento y salió corriendo del aula tan rápido como pudo, con la esperanza de escapar del ruido, pero una vez más, esto resultó infructuoso. Finalmente, su fuerza comenzó a desvanecerse, provocando que Yonda tropezara y cayera de bruces. Su visión se volvió negra y se desmayó en medio del pasillo. Cuando Yonda se despertó, se encontró en una cama de hospital. Aún tenía la cabeza aturdida, y le habían tapado los oídos con unos tubos extraños. Los sentía raros e incómodos, y cada vez que movía la cabeza lo sentía, y le incomodaban profundamente en los oídos. Pero afortunadamente el ruido había desaparecido. Aunque no fue solo ese horrible ruido el que desapareció, sino también todo el ruido. Yonda no pudo oír nada. Y el silencio era casi igual de desconcertante. ¿Qué pasa? ¿Por qué no oigo?, preguntó Yonda, sin dirigirse a nadie en particular. Cuando el pánico comenzó a crecer dentro de ella una vez más, unos momentos después una enfermera entró rápidamente en la habitación. Señorita enfermera. ¿Por qué no oigo? ¿Qué me pasó? ¿Me estoy muriendo?, preguntó Yonda frenéticamente, mientras cada pensamiento paranoico que le asaltaba la mente la asustaba cada vez más. La enfermera se alarmó por un segundo, pero rápidamente recuperó la compostura y echó un vistazo rápido a las máquinas que le habían conectado, antes de dirigirse a un cajón y sacar una aguja. Luego se dirigió a su bolsa de suero e inyectó la aguja en una hendidura. ¿Qué fue eso? ¿Voy a estar bien?, preguntó Yonda. La enfermera se acercó a una mesa cercana y recogió la pizarra y el marcador que habían dejado allí. Escribió algo rápidamente antes de enseñárselo a Yonda. Por favor, cálmate, no vas a morir. Entonces, ¿por qué no oigo? ¿Qué fue ese ruido? Preguntó Yonda, sin calmarse del todo, pues seguía aturdida y confundida. Parece que tu peculiaridad se ha desarrollado, escribió la enfermera antes de borrarlo y escribir algo más. Todavía no te has acostumbrado, así que te está causando algunos problemas, pero te vamos a ayudar. De acuerdo. No pasó mucho tiempo hasta que los medicamentos empezaron a hacer efecto y Yonda se calmó. Pero esa sensación de incomodidad nunca desapareció, ya que Yonda pasó su tiempo en un silencio inquietante. Ella podía leer las mentes. Al menos eso es lo que le dijo el médico. Podía leer la mente de quienes la rodeaban y hablar telepáticamente. Incluso podía oír y hablar a través de las paredes. Sin embargo, debido a su inexperiencia con su quirk y a la gran cantidad de gente pensando en cualquier momento y en cualquier lugar, no era capaz de discernir con precisión lo que decían los demás. Fue como si una persona sorda de repente pudiera oír por primera vez en medio de un estadio lleno de gente gritando a todo pulmón. Afortunadamente, taparse completamente los oídos le permitiría tener algo de silencio. Desgraciadamente, ese silencio no duró mucho. Dada su condición, el hospital decidió que era mejor enviarla a un centro de asesoramiento quirk. Estaba en un lugar más aislado, por lo que, en teoría, debería ser un mejor entorno para que ella aprendiera a usar su don. Mientras Yonda yacía en su cama, mirando la pared con ojos inyectados en sangre y llenos de bolsas, realmente no sentía que ese fuera el caso. De hecho, ahora mismo si le pidieras a Yonda que describiera la sala de asesoramiento quirk de Chikawera, diría, infierno. Le habían quitado los tapones de los oídos y le dijeron que sería mejor que se acostumbrara a oír constantemente las voces de la gente en su cabeza. Y aunque dijeron que escucharía a menos personas debido a que la sala estaba en un lugar aislado, Yonda realmente no notó mucha diferencia. Lo que la lleva a pasar sus días pensando constantemente en cientos de pacientes y empleados. Rara vez salía de la cama. En parte porque le costaba concentrarse con las voces en la cabeza, pero sobre todo porque siempre quería dormir. Dormir era su única salvación. El único momento en que podía tener paz y tranquilidad. Pero conciliar el sueño era algo que parecía casi imposible la mayor parte del tiempo. Incluso dejando de lado las voces constantes en su cabeza, lo cual no era exactamente fácil, todo en este lugar hacía que dormir allí fuera incómodo. Estaba en un lugar desconocido, lejos de su familia y de todo lo que le resultaba familiar. La cama y la manta baratas apenas si le hacían gracia, considerando lo frío que hacía el lugar sin motivo alguno. Y la almohada.
Yonda nunca había entendido lo importante que era una buena almohada para dormir bien, pero ahora nunca lo olvidaría. Es como si hubiera sido diseñada para ser la almohada más incómoda que jamás haya existido. Dura, rígida y fría. Todo ello resultó en una experiencia verdaderamente desagradable, por decirlo menos. Los únicos descansos que tenía de no poder dormirse eran las sesiones de terapia de peculiaridades. Yonda siempre se esforzaba al máximo por aprender lo que le enseñaban lo más rápido posible. Para ser una buena estudiante, como siempre lo fue. Pero era difícil para una niña privada de sueño aprender tanto, tan rápido. Sobre todo cuando tenía cientos de pensamientos metiéndose en su cabeza constantemente. Quiero ir a casa. Pensó Yonda mientras lloraba en su almohada por quién sabe cuántas veces esta semana. Quiero ir a casa. Quiero ir a casa. Quiero ir a casa. Finalmente, entró una enfermera para pedirle que se callara. Aunque era más fácil decirlo que hacerlo. Ya era difícil distinguir cuando hablaba o pensaba. Un mes parecía mucho tiempo para una niña. Más aún cuando ese mes se pasa en absoluta agonía. Lo único positivo era que estaba progresando con el control de su peculiaridad. Un progreso bastante rápido, según los médicos. Por supuesto, no estaba ni cerca de encontrar una forma de desactivar su don, y ni siquiera sabían si podía hacerlo. Pero al menos era capaz de separar las voces en frases y entender realmente lo que la gente decía o, mejor dicho, pensaba. Naturalmente, sin embargo, ese rayo de esperanza trajo consigo su propio problema. Tengo hambre. Tengo calor. Tengo frío. Quiero a mi mami. Quiero a mi papá. Odio a esos estúpidos adultos. No puedo esperar a que termine mi turno. Odio a los niños. ¿Por qué acepté este trabajo? Juro que algún día patearé a uno de estos niños. Quiero ir a casa. 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 El ojo de Yonda se contrajo al verse obligada a escuchar el mar interminable de quejas y negatividad que emanaban de las mentes de todos. A la gente le gustaba quejarse, algo que Yonda había aprendido muy rápidamente. Se quejaban de todo. Lo cual a Yonda le pareció extraño porque, desde su perspectiva, no tenían mucho de qué quejarse. Ella aceptaría con mucho gusto tener demasiado frío, o demasiado calor, o demasiada hambre, o picazón o lo que sea, si eso significara que finalmente podría desactivar su don. Ellos no tenían que lidiar con escuchar los pensamientos de todos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, entonces ¿por qué se quejaban tanto? Y uno pensaría que en algún momento trabajarían para resolver sus problemas y dejarían de quejarse, ¿verdad? No, a diferencia de Yonda, la mayoría de las veces la gente simplemente se quejaba y no hacía nada para mejorar su situación. Ella odiaba especialmente a muchos de los trabajadores de aquí. Yonda tampoco quería estar aquí, pero la diferencia era que ellos tenían una opción. No tenían que aceptar este trabajo si tanto lo odiaban. Pero lo hicieron, y ahora era su problema. Incluso cuando alguien resolvía sus problemas actuales, normalmente encontraba algo más de que quejarse. Si bien hubo algunos pensamientos positivos, estos quedaron ahogados en el mar de quejas. Era como si nadie fuera feliz en ese lugar. Yonda no podía esperar para abandonar ese miserable agujero infernal. Por fin había llegado el día. El día en que dejaría atrás esta pesadilla. Los médicos habían dicho que ella ya tenía suficiente dominio de su don, como para que finalmente pudiera irse. Ella todavía estaba en un estado constante de incomodidad debido a que los pensamientos de la gente la asaltaban cada segundo de cada día, pero al menos ahora podía funcionar correctamente. Y con suerte, ahora que salía de la sala, el mundo exterior sería un poco más positivo. Yonda felizmente salió de la sala y encontró a su padre esperándola frente a su auto. Su rostro se iluminó y abrió la boca para saludarlo. Bueno, estuvo bien mientras duró, ojalá se hubiera quedado aquí un poco más. Adiós a la paz y la tranquilidad. Juro que debía haberme deshecho de esos dos cuando tuve la oportunidad. Tan pronto como Yonda escuchó a su padre pensar eso, la sonrisa se desvaneció lentamente de su rostro. ¿Qué habría querido decir su padre con eso? No podría haber estado hablando de ella, ¿verdad? Las cosas mejoraron. Escuchar a la gente pensar negativamente era una cosa, escuchar a sus padres pensar negativamente y hacerlo más que cualquier otra persona que ella hubiera escuchado, era otra. Joder, me quedé dormido. ¿Por qué no me despertó esa zorra? Pedazo de basura sin valor, ¿por qué acepté casarme con él? Un día juro que mataré a mi maldito jefe. Y luego estaban sus pensamientos sobre ella. Juro que los niños solo existen para ser parásitos. ¿Por qué demonios tengo que ser yo la que tiene un hijo sordo? Y con una peculiaridad tan escalofriante. Si no fuera por Yonda ahora sería rico, lo juro. Debería haberle obligado a usar condón. Había muchas cosas que Yonda no entendía. Pero siempre se le daba bien aprender. Y con la ayuda de internet y comparando los pensamientos de sus padres con los de los padres de otras personas, empezó a llegar a la conclusión de que algo andaba mal en su familia. Nunca había sido muy cercana a sus padres, pero confiaba en ellos. Se preocupaba por ellos. Quizás incluso los amaba. ¿O sí? Una hija debe amar a sus padres, y los padres deben amar a su hija. Eso era lo que le enseñaban en la escuela. Eso era lo que había aprendido en línea. Eso era lo que le parecía natural. Pero Yonda comenzaba a preguntarse si entendía lo que era el amor porque no sentía que hubiera amor en absoluto en su casa. Sin embargo, Yonda aprendió rápido y pronto se dio cuenta de que tenía razón. Una noche, mientras cenaba con sus padres, escuchó esto. Qué ganas de que estos dos se acuesten para ver a Ayano, pensó su padre. Dormir con ella siempre hace que la vida valga la pena. Yonda levantó una ceja, confundida. Papá. Mamá no se llama Ayano. La gente no tenía sentido para Yonda. ¿Por qué hicieron cosas que los hicieron infelices? ¿Por qué casarte con alguien a quien no amas? ¿Para qué formar una familia si vas a odiar tenerla? Esas fueron las preguntas que pasaron por la cabeza de Yonda mientras la llevaban a su nuevo hogar, el orfanato Kaari. Todo su mundo se había trastocado desde que despertó su don. Se creía inteligente, pero había muchísimas cosas que no entendía. Es como si hubiera estado jugando en la piscina para niños todo el tiempo, pero de repente fue arrojada al océano. La hizo sentir tan impotente. Débil. Pero solo podía hacer una cosa al respecto. Lo que mejor se le daba. Aprendiendo. Aprendería más sobre el mundo y la gente que lo habita. Ella seguiría aprendiendo hasta que lo entendiera todo. La gente era, en general, estúpida. Realmente estúpida. Esto fue algo que Yonda llegó a comprender bastante rápido, mientras guardaba todos los libros en la biblioteca cercana.
La historia mundial, la psicología y prácticamente todos los estudios que realizó sobre los humanos y cómo actuaban rápidamente le informaron a Yonda que, si bien había algunas personas inteligentes, como ella, la mayor parte del mundo estaba formada por completos idiotas. Y su peculiaridad lo confirmó. La mayoría de los niños de su edad no entendían ni la mitad de lo que ella aprendía. Ni siquiera se molestaban en intentarlo. Simplemente andaban por ahí pensando las cosas más simples imaginables y viviendo sus vidas sencillas. Los adultos no eran mucho mejores. Al igual que sus padres, muchos se pusieron en situaciones que no les gustaban y luego se quejaron. Nunca se molestaron en resolver sus propios problemas, nunca se molestaron en intentarlo. Oye, Yonda. Eres un desastre. Oyó decir a alguien. Yonda simplemente suspiró. Esto no era algo raro en el orfanato. A Yonda realmente no le importaba interactuar con ninguno de los idiotas que no hacían nada más que quejarse, e incluso si pudiera, su peculiaridad hacía que la comunicación fuera bastante difícil. Ya era bastante difícil simplemente existir cuando uno está constantemente bombardeado por los pensamientos, en su mayoría negativos, de otras personas. Y más aún concentrarse lo suficiente para tener una conversación con alguien. Si a todo eso sumamos que su peculiaridad era considerada espeluznante, no era particularmente popular. Aunque tampoco le interesaba hacerlo. Aunque, para ser justos, ya no le apetecía hacer casi nada. Solo iba a la biblioteca local y pasaba el día en la computadora o se llevaba un libro a su habitación. No creía que la gente tuviera motivos para meterse con ella. Intentó ser reservada y no mostrar cuánto despreciaba a todos los que la rodeaban. Pero otro hecho sobre la gente que Yonda aprendió bastante rápido es que a muchos de ellos les gustaba ser crueles sin ninguna razón aparente. De hecho, Yonda había caído en un agujero de conejo bastante profundo después de cometer el error de intentar descubrir cuán cruel podía ser la humanidad. Si alguna vez hubo un momento en el que Yonda deseó desaprender algo, fue ese día. Pero a un nivel más personal, muchos de los niños, en momentos al azar, la llamaban, se burlaban de ella, le decían cosas desagradables, etc. Porque sabían que ella los escuchaba. No le quedó más remedio que escuchar. Y realmente la estaba poniendo de los nervios. La gente ya la molestaba con solo existir a su alrededor y ahora estaban tratando activamente de enojarla. ¿Pero qué podía hacer al respecto? La venganza fue lo primero que le vino a la mente. Para darle de verdad algo de qué quejarse. ¿Pero qué podía hacer? No servía para golpear a la gente. ¿En serio? ¿Para qué servía su don además de aprender los secretos de la gente? Y ahí fue cuando Yonda tuvo una idea. La gente sabe que puedo leer la mente. Así que quizá crean lo que digo. Yonda reflexionó mientras una sonrisa maliciosa se dibujaba en su rostro. Al fin y al cabo, todos son idiotas. Yonda observó cómo 3 niños, ahora cubiertos de cortes y moretones, eran regañados por el director del orfanato. Había sido sencillo. Realmente sencillo. Solo tenía que decirle a uno de ellos que los otros 2 le habían robado el postre. Y los idiotas violentos empezaron a pelear. Yonda se asombró de la rapidez con la que los 3 amigos se volvieron unos contra otros. Con qué facilidad se dejaron llevar por su plan. La hizo sentir bien. Mientras los observaba bailar al son de su melodía, sintió una euforia como nunca antes había sentido. Y por primera vez, en tanto tiempo, sintió que empezaba a comprender este mundo confuso. Ella sabía que lo que hizo estaba mal. Sabía que estaba mal sentirse bien por ello. Pero ella era solo humana. Al final la atraparon. En retrospectiva, era natural que cuando alguien anda por ahí difundiendo mentiras, es solo cuestión de tiempo hasta que todos se den cuenta de que es un mentiroso. Aunque tardó un tiempo. Yonda había sembrado ira y desconfianza por todo el orfanato, provocando que la gente peleara entre sí, metiendo a la gente en problemas y rompiendo vínculos por capricho. Y cada vez que lo hacía, sentía la misma emoción que cuando lo hizo la primera vez. No podía contenerse. Estos pequeños planes eran lo único que realmente le traía alegría. Y con una peculiaridad como la suya, para eso estaba hecha de todos modos. Para entonces, ya se había dado cuenta de que no era realmente una buena persona. A la gente buena no le hace gracia hacerles daño a los demás. Pero a Yonda le gustaba creer que tampoco era una mala persona. No es que la gente se sintiera tan mal. Y a veces incluso se sentía un poco culpable por lo que hacía. Era simplemente egoísta. Como tanta gente a lo largo de la historia. Y, sinceramente, podía vivir con eso. Pero, con el tiempo, los adultos se dieron cuenta de que estaba demasiado involucrada en muchos de los incidentes del orfanato y sospecharon. Y una vez que interrogaron a los niños y se dieron cuenta de que estaba involucrada en todos los incidentes, fue entonces cuando comprendieron lo que había hecho. Lo siguiente que supo fue que se la llevaban unas personas que pertenecían a un grupo llamado OPSEC. Yonda, aparentemente, había estado en una lista de vigilancia desde que se desarrolló su don, y ahora que había hecho esto, había demostrado ser lo suficientemente peligrosa como para ser considerada una OPC. Fue algo halagador. Sinceramente, todo esto fue como una recompensa. Como un reconocimiento por todo el trabajo que hizo. Sí, estaba encerrada en una habitación y no podía salir quién sabe por cuánto tiempo, pero para ser justos, mientras tuviera acceso a internet, libros e idiotas, estaría bien. Bueno, bien. La gente aquí era particularmente horrible. En este lugar proliferaban las trampas, los abusos, las drogas y otras cosas terribles. Supongo que internet tenía razón sobre el gobierno. Es muy reconfortante saber que quienes gobiernan el país eran de lo más malvados. Le hizo sentir lástima por las pocas almas verdaderamente buenas que trabajaban aquí. Había menos gente, así que esta vez pudo escuchar a la gente buena. Y fue refrescante. Le dejó un poco de esperanza de que realmente había gente buena en este mundo. Una parte de ella deseaba ser uno de ellos. Hoy fue un mal día. Ya había pasado por eso antes. No le pasó nada particularmente malo, pero simplemente ya no podía más. Días en los que la fuerza que había construido y todos los mecanismos de afrontamiento que había desarrollado para el mar constante de pensamientos que fluían hacia su cabeza en todo momento, simplemente le fallaron. Y casi se sintió como si estuviera de nuevo donde empezó. Yonda yacía en la cama, acurrucada en posición fetal, con las mantas metidas hasta los oídos. Sabía que era inútil. Solo un equipo especial podía taparle los oídos por completo, y ella no tenía nada de eso. Pero necesitaba un descanso. Solo un día. Incluso una hora. Cualquier momento sin las voces. Ella solo quería un poco de silencio, ¿era demasiado pedir? Ah. Yonda tiró su manta a un lado y empezó a buscar frenéticamente por su habitación, buscando algo que pudiera usar para calmar el dolor. Y fue entonces cuando sus ojos se posaron en él. Un par de tijeras. Uno de sus guardias los había dejado caer antes. Típicos guardias negligentes. Mientras los miraba, un pensamiento surgió en su mente. Si taparse los oídos detuvo su don.
¿Y si simplemente ya no tenía oídos? Ella finalmente sería libre. Yonda se levantó de la cama y caminó hacia las tijeras. Y sin dudarlo un segundo, se los llevó a los oídos. XX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  El dolor no importaba. Solo el silencio. La OPSEC no tardó mucho en darse cuenta de lo que había hecho. Sinceramente, el hecho de que lo hubiera logrado decía mucho de lo mucho que les importaba su bienestar, pero a ella no le importaba. Lo único que Yonda podía hacer era sonreír mientras veía a los médicos curarla. No tenía ni idea de qué horribles pensamientos podrían estar pensando. Ninguno en absoluto. Ella no tenía idea, estaba en la oscuridad otra vez. Chica inútil. Yonda abrió mucho los ojos al oír una voz que volvía a resonar en su cabeza. No, 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 no. Ojalá se muriera. Quizás deberíamos dejarla sangrar. Qué pérdida de tiempo. Quiero irme a casa. ¿Podemos comérnosla? Odio a mi esposa. Odio a todos. Y mi jefe debería saltar de un edificio. De repente, las voces volvieron, y más fuertes que nunca. Tantas voces que ni siquiera podía distinguir de dónde venían. No. 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 Basta. Yonda gritó agarrándose la cabeza de dolor, temblando frenéticamente mientras los médicos intentaban mantenerla quieta. Rápidamente la sujetaron y le inyectaron algo que la hizo caer en un sueño profundo. Fue divertido. Muy gracioso. Según los médicos, las voces que Yonda oyó tras cortarse las orejas no eran reales. Eran una forma de esquizofrenia paranoide. Al parecer, años de escuchar la negatividad y el odio de la gente le habían provocado algún tipo de trauma. Ahora, cada vez que no podía escuchar directamente los pensamientos de la gente, su mente simplemente proyectaba lo que estaba pensando, en forma de alucinaciones auditivas. Yonda realmente se rió cuando leyó eso. Nunca pudo escapar de su don, ni siquiera cuando no estaba activo. La había arruinado para siempre. Las alucinaciones en realidad eran peores que su peculiaridad la mayor parte del tiempo. Se sentía como si estuviera en medio de una ciudad llena de la gente más enojada y odiosa del mundo. Su propia pesadilla, de la que no podía despertar hasta que le volvieran a crecer las orejas. Lo que probablemente tardaría meses. Una parte de ella consideró simplemente terminarlo. Pero la OPC se había aumentado la seguridad en su habitación, hasta el punto en que realmente tendría dificultades para hacerse daño. Así que no le quedó otra opción que vivir con ello. Izuku Midoriya. Ese era el nombre de la persona que la adoptaría. Le habían dicho que él era una persona benévola y cariñosa. Yonda esperaba que así fuera. Porque a esa altura, ella estaba realmente cansada de estar rodeada de idiotas deplorables. Si este Izuku Midoriya no demostraba ser mejor, estaba casi lista para retirarse. Pero ella se preocuparía por eso si llegara el caso. Por ahora, tenía que practicar cómo lo saludaría. Después de todo, la primera impresión era importante. Él era perfecto. Bueno, no era perfecto. Nadie era perfecto. Pero Izuku Midoriya era lo más cercano a la perfección que había encontrado. Era la encarnación del altruismo. De la bondad. Del amor. Y también era inteligente. Ella sabía que era una de esas personas especiales. De esas que se elevaban por encima de la multitud de idiotas. En tan solo unos pocos días, sintió una conexión con el mayor que la que había sentido con sus verdaderos padres. Y milagrosamente, no era solo él. La Fundación Midoriya era casi un paraíso. Por fin, se liberó de ese mar de negatividad constante. Libre para volver a disfrutar de la vida. Al menos por ahora. Para entonces, Yonda ya sabía que no debía esperar que las cosas mejoraran. El mundo era inherentemente cruel e implacable, y en el momento en que encontraras la felicidad, el mundo lucharía por arrebatártela. Pero Yonda no se rendiría sin luchar. Se aseguraría de que este lugar feliz siguiera siendo feliz. Haría lo que fuera necesario para finalmente volver a vivir su vida. Muchos niños se habían reunido en la sala de simulación, que ahora simulaba una ciudad en ruinas. Deteriorada y cubierta de vegetación. Todos ellos llevaban algún tipo de uniforme o vestimenta militar y estaban divididos en dos grupos. Damas y caballeros, dijo Cookie desde el escenario, observando a los demás desde arriba. Hemos llegado a un punto muerto. Un bando cree que las películas de acción son las mejores. Y el otro se equivoca. Así que solo hay una manera de resolver esto, la guerra. Cookie hizo un gesto hacia un lado, que estaba formado por Kiba, Kyoku, Netsu, Ken, Akaa, Yaba, Le y Nico y Hinata. Por un lado, la acción en equipo. Entonces Cookie miró al otro lado, donde estaban Shiruku, Yami, Fuku, Frisk, Nara, Inu, Kano, Sakyo, María y Nina. Y en este lado, el romance de equipo. Lo y estos dos bandos se enfrentarán en una guerra de nerfs sin cuartel. Que la suerte esté siempre de tu lado. Lo robaste de los Juegos del Hambre, señaló Nara. Cállate, respondió Cookie. Los dos equipos se dirigieron a lados opuestos del campo, hacia dos búnkeres en el bosque, fuera de la ciudad. Todo el equipo acción estaba reunido dentro de su sala de estrategia, alrededor de una mesa con un mapa holográfico. Muy bien. Digo que ataquemos con todas nuestras fuerzas. Sugirió Ken, dándose un puñetazo en la palma para enfatizar su argumento. De acuerdo. Si empezamos ahora, podemos abrumarlos con puro poder. Gritó Kiba. Cookie puso los ojos en blanco. Idiotas. Y si hacen eso, perderemos la batalla en un instante. Ya estamos en desventaja. ¿Qué quieres decir? Acabamos de empezar, preguntóle. Olvidaron que Nara tiene supervelocidad, les recordó Cookie. Seguro que ya la usaron para poner trampas y francotiradores por todo el mapa. Y quién sabe qué más. Podrían tener una emboscada justo afuera de nuestra puerta. Podría hacer lo mismo si me dejaras teletransportarme, se quejó Le. Para hacer las cosas más justas, a Le y Frisk solo se les permitió teletransportarse desde su ubicación, de regreso a la base y luego de regreso a esa ubicación exacta. Tenemos que actuar con inteligencia, lentitud y cuidado, dijo Cookie. Si tuviera que adivinar su plan, en cuanto nos vayamos, probablemente intentarán invadir nuestra base. Eso no solo nos dejará sin comunicación y recargas de munición, sino que también nos dejará atrapados en una ciudad llena de trampas. Después, nos cercarán y nos eliminarán. Bueno, ¿cuál es tu plan? Preguntó Ken, cruzándose de brazos y haciendo pucheros. Como dije, despacio y con calma, dijo Cookie. Primero, Netsu, Ken, necesito que ambos se queden en la base. ¿Qué? Gritaron Ken y Netsu. Ni hablar. Cookie suspiró, antes de caminar hacia la esquina y luego hacerle una señal a Ken y Netsu para que lo siguieran.
Los dos se miraron confundidos, se encogieron de hombros y luego se unieron a Cookie en la esquina. Todos los demás podían oír los susurros que provenían de los chicos, y luego, un par de minutos después, se separaron. Está bien, suspiró Ken. Pero si no consigo hacer nada genial, lo pagarás tú. Lo mismo, añadió Netsu. Te lo prometo, dijo Cookie. Ahora, todos los demás, nos vamos. Kiba, te quiero al frente. Serás nuestro escudo y ariete. Me opongo a usar a Lady Kiba como escudo, argumentó Hinata. Necesitamos su poder para superar lo que sea que nos esté esperando afuera. Argumentó Cookie. Es la única que puede hacerlo. Es uno de los trabajos más importantes. Bueno, Kiba hinchó el pecho con orgullo. Si de verdad necesitas mi poder para nuestra victoria, supongo que debo hacerlo. Hinata se mordió el labio. No le gustaba que pusieran a su dama en peligro, pero si era su voluntad, no podía oponerse. Por favor, tenga cuidado, señora Kiba. Hinata querida, ambos sabemos que nunca tengo cuidado, bromeó Kiba. Te quiero en el centro. Necesitamos que revises la zona en busca de trampas, dijo Cookie. Eres una pieza importante de nuestro equipo. Quiero que todos los demás rodeen a en todo momento, asegúrense de protegerlo a toda costa. ¿Alguna pregunta? No, señor, dijo Himiko juguetonamente, y todos los demás simplemente siguieron el juego. Muy bien. Salgamos. Gritó Cookie. XX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 
fue cuando comenzaron a oír el zumbido de las torretas. Reaccionando rápidamente, Kiba invocó las sombras de todos y las puso al frente, dándoles forma de escudo. Llegó justo a tiempo, ya que ni siquiera un segundo después, las torretas que se habían posicionado afuera de la salida de su base dispararon cientos de dardos de espuma hacia ellos, que rebotaron en el escudo de Kiba. «Cómanse esto», gritó Jabba mientras le quitaba el seguro a su nerf grande y lo lanzaba a las torretas. El gran estallido provocó que muchas bolas de espuma explotaran por todos lados, golpeando las torretas y haciendo que se apagaran tal como les indicaron sus sensores. Según las reglas, no podían usar sus peculiaridades de manera ofensiva, de lo contrario, ¿cuál sería el punto? Solo podían usar sus armas para atacar. Muy bien. Vamos. Gritó Kiba mientras le crecían alas y volaba hacia la salida. Espera. Kiba, detente. Gritó Cookie, pero ya era demasiado tarde. Kiba salió de la base hacia el bosque, derribando las torretas desactivadas y volando por los aires. Y entonces, inmediatamente, fue acosada por una lluvia de dardos de espuma. Sioku se había estado escondiendo en un árbol cercano y ahora le estaba disparando con su Nerf Minigun, mientras Sakyo había estado volando fuera de la vista, usando su telequinesis para sostener y disparar varias armas a la vez. ¡Guau! 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 Kiba levantó su escudo de sombra, pero solo logró protegerse a tiempo, pues sus alas habían sido alcanzadas por los dardos. ¡En maldición! Kiba cayó al suelo, como parte de las reglas, si una parte del cuerpo recibía un golpe suficiente, ya no podría usar esa parte del cuerpo. Sus uniformes incluso tenían sensores que detectaban si una parte del cuerpo estaba inutilizable o si habían sido eliminados. «Abran fuego», ordenó Cookie. Todos dispararon contra los dos, pegándose a los lados de las paredes para usarlas como cobertura. Sakyo voló hacia atrás para evitar los dardos, mientras Iruku seguía disparando mientras saltaba hacia atrás, pero su pierna fue golpeada por uno de los dardos. Shiruku dejó de disparar inmediatamente, mientras ella y Sakyo se comprometían a retirarse por completo, regresando a la ciudad. «¿Estás bien, Lady Kiba?», preguntó Hinata mientras dejaba a un lado su rifle de francotirador y revisaba a su dama. «Me temo que ya no podré volar, pero aparte de eso estoy bien», dijo Kiba. «Es una gran pérdida, pero al menos no te eliminaron». Cookie suspiró. Scan. Entendido. Le bajó su rifle de asalto y apuntó con la palma hacia ellos, escaneando con su don. «Bien, veo las trampas, han puesto muchísimas. Ten cuidado por donde pisas, hay minas por todas partes». «¿Quién más tiene tiempo y espacio para jugar con minas terrestres Nerf?», se preguntó Kyoko. «Bien, Kiba al frente, le nos dice a dónde ir». Cookie presionó su auricular. «Ken, ¿sigues nuestra ubicación?». «Sí», respondió Ken por comunicaciones. «Bien, movámonos», ordenó Cookie. Finalmente, llegaron a la entrada de la ciudad en ruinas. Le determinó que la forma más segura de atravesar la ciudad era a través del río que la atravesaba por el medio. Era un arroyo poco profundo que solo les llegaba hasta la cintura, y la corriente no era demasiado fuerte, lo que les permitió caminar con dificultad por el agua hasta las ruinas. «Esto es increíble». Cookie tuvo que luchar para no sonreír. Caminando con dificultad por la crecida del agua con una pistola en los brazos. Era igualito a todas esas películas de guerra que veía. Quizás debería pedirle a Kiba que me cargue, pensó Kyoku, ya que probablemente era la que más le costaba moverse en el agua. Sobre todo por ser la más baja y débil del grupo. Quizás podría usar mi poder para secarme. Le se preguntó. «Espera, ¿y si termino secando mi cuerpo y me convierto en una pasa?». «Sí, mejor ni lo intentes». «Esperen», gritó Iniko, haciendo que todos se detuvieran. ¿Oyen eso? Suena como un bicho. Un bicho enorme. Cookie abrió mucho los ojos. «Kano. ¿Conoces algún edificio seguro? Uno con techo». Le intentó recordar qué edificios eran seguros y cuáles tenían trampas. «Ese. Creo que está allí. ¿Por qué no?». «Auf. No importa. Kiba, ayúdanos». «Sácanos del río», gritó Cookie. Kiba solidificó las sombras bajo sus pies y las levantó hasta el suelo. Inmediatamente todos comenzaron a correr hacia un edificio en ruina cercano, y mientras corrían todos pudieron comenzar a escuchar el sonido de alas aleteando. Kano voló desde arriba, empuñando 2 lanzagranadas Nerf en la mano. Kiba colocó un escudo de sombra sobre ellos, justo cuando Kano comenzó a abrir fuego, lanzando granadas Nerf sobre ellos. El escudo los protegió de la mayor parte del ataque, pero una de las granadas aterrizó detrás de ellos, estallando, y uno de los perdigones de espuma golpeó a Hinata justo en la pierna. ¡Ah! Hinata tropezó y cayó al sentir que su pierna izquierda dejaba de responder. «Hinata». Kiba se detuvo y rápidamente agarró su fiel espada, obligándola a subir al hombro y ayudándola a entrar cojeando al edificio con todos los demás. A un lugar seguro. «Ah». Siseó Hinata fingiendo dolor, mientras Kiba la apoyaba contra la pared. «Lo siento, señora Kiba, creo que no puedo caminar». «Está bien, mientras estés viva, eso es todo lo que importa», le dijo Kiba. «Bien, ¿y ahora qué?», preguntóle, mirando a Cookie en busca de consejo. Cookie guardó silencio un rato, golpeando el suelo con el pie mientras reflexionaba sobre la situación. «Vuelve a la base y consígueme un señuelo». «Claro». Les encogió de hombros antes de teletransportarse. Un par de minutos después, le regresó con un maniquí que vestía el mismo uniforme que el resto de ellos. «Genial, ahora tíralo por la ventana», ordenó Cookie.
Le aún no sabía a dónde iba esto, pero obedeció y arrojó el muñeco por la ventana. Y casi tan pronto como fue arrojado, fue alcanzado por un dardo desde algún lugar en la distancia. Como pensaba, francotirador, explicó Cookie. ¿Cómo supiste que había un francotirador?, preguntó Kyoku. Me preguntaba por qué habían esperado tanto para emboscarnos. Estaban esperando a que estuviéramos a su alcance, dijo Cookie. Ahora estamos rodeados de trampas y un francotirador, y están listos para atacarnos cuando quieran. Entonces, estamos jodidos, díjole con seriedad. Todavía no, dijo Cookie. Tienen los cielos y las calles. Pero aún nos queda un lugar a donde ir, la tierra. ¿Quieres que muramos?, preguntó Java. Cookie se dio una palmada en la cara. Ve a buscarnos unas balas. Oh. Le se dio cuenta de a dónde quería llegar y se teletransportó rápidamente. Kiba, Java, prepárense para empezar a cavar. Cuando le regrese, necesitamos que nos lleven a un lugar seguro, dijo Cookie, antes de dirigir su atención a Iniko. Iniko, si vas sola, ¿crees que podrás escabullirte hasta el francotirador? Quizás, reflexionó Iniko. Aunque suena divertido intentarlo. Muy bien, soldado. Dijo Cookie, saludándola. Le se teletransportó de vuelta, empujones en mano. Los tengo. Muy bien, empecemos a cavar. Ordenó Cookie. XX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 
¿Están listos?, preguntó Mina con una sonrisa, mientras levantaba sus pistolas. Estamos tan listos como siempre, dijo Frisk, levantando el pulgar. Ok. Operación trituradora en marcha, dijo Mina. Está oscuro aquí, notó Nara mientras caminaba por la base junto a sus compañeros de equipo, pistola en mano. Sí, qué raro. Mina se encogió de hombros. Siguieron caminando hasta que vieron algo. En una habitación cercana, vieron un tenue resplandor parpadeante. Y apenas podían oír el sonido del fuego. Mina miró emocionada a los niños y articuló Netsu antes de acercarse apresurada y cuidadosamente a la puerta. Los niños la siguieron, pero cuando se acercaron a la puerta, Nara sintió un nudo en el estómago. Pero antes de que pudiera expresar su preocupación, Mina y Frisk entraron corriendo a la habitación y Nara simplemente siguió su ejemplo. Inmediatamente dispararon a la fuente de luz, pensando que era Netsu. Solo para darse cuenta un segundo después que estaban disparando a una antorcha. WRRRRRRRRRRRRR. Los tres se giraron y vieron a Ken, ahora 4 brazos, sosteniendo 2 ametralladoras. Y cuando llegues al infierno, diles que Ken te envía, bromeó Ken antes de abrir fuego. Ta 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 ta. Una lluvia de dardos salió disparada hacia ellos. Mina y Nara no pudieron reaccionar a tiempo y recibieron disparos por todas partes, mientras que Frisk apenas logró chasquear los dedos a tiempo, recibiendo un golpe en el brazo antes de teletransportarse. BRRRRRRRR. Los atuendos de Mina y Nara emitieron un sonido que significaba su eliminación. ¡Ay, hombre!, gimió Mina. Sabía que era una trampa. Maldijo Nara, arrepintiéndose profundamente de no haber dicho nada antes. Espera, si lo sabías, ¿por qué no me lo dijiste?, preguntó Mina. Bueno, todo pasó tan rápido que no tuve la oportunidad. Nara tartamudeó. ¿Y se supone que eres un estudiante héroe? ¿No deberías saber que no debes caer en este tipo de cosas? Mina abrió la boca y la volvió a cerrar al darse cuenta de que estaba a punto de argumentar que una niña de 10 años debería saber que no debía pedirle que fuera la mente maestra. Sí, cuando lo dices así, fue culpa mía. De cualquier manera. Y ambos son unos perdedores. Y jajajajaja. Se rió que mientras dejaba las armas y chocaba los 5 consigo mismo. Nara tuvo que reprimir el impulso de no hacer trampa y dispararle de todos modos. Pero ella era más fuerte que eso. Ella simplemente rellenaría su almohada con un globo de agua esta noche. Luz suspiróle mientras dejaba la pala y se apoyaba contra la pared para descansar un momento. ¿Y quién iba a pensar que cavar era tan difícil? El equipo Acción había excavado completamente desde el edificio donde se encontraban hasta uno nuevo. Este estaba prácticamente derrumbado y no tenía aberturas, salvo pequeños agujeros demasiado pequeños para que alguien pudiera pasar. Buen trabajo, chicos, dijo Cookie, elogiando a sus 2 excavadores. Ahora no tenemos que preocuparnos tanto de que nos preparen una emboscada. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Kyoko. Contraatacar. Para nada, seguimos en mucha desventaja, dijo Cookie. Apuesto a que Yami tiene videntes por todas partes, aún tiene la ventaja del cielo y un francotirador. Entonces, ¿por qué no excavamos hasta su base?, sugirió Java. Ni hablar, objetó Le. No podemos agotar nuestras excavadoras, explicó Cookie. Por ahora, esperemos a que Nico destruya al francotirador y entonces, con suerte, podremos tener una propia. Genial, llamémosla a ver cómo está, dijo Java, sacando su walkie-talkie, pero Cookie se abalanzó sobre ella y se lo arrancó de las manos. Oye. ¿Estás loca? Y Nico está en una misión de sigilo. ¿Y si estuviera escabulléndose del enemigo y la llamarás para alertarlos de su presencia?, señaló Cookie. Oh, Java se sonrojó tímidamente al darse cuenta de que casi cometió un error crítico. De repente, el comunicador se activó y la voz de Ken habló: chicos. Nara, Mina y Frisk intentaron invadir la base. Pero los derribamos tal como lo planeamos. Pero Frisk prácticamente escapó. Cookie suspiró. De todos los que se pueden extrañar. En fin, buen trabajo. Ahora vamos en cabeza. Solo queda esperar a Nico. Encontrar el área donde estaba escondido el francotirador no fue difícil. Todo lo que tenía que hacer era recordar desde dónde había sido disparado el dardo y luego averiguar qué edificio en esa dirección sería el mejor lugar para disparar. Al final, el lugar que Nico decidió investigar primero fue una torre de reloj. Después de subir con cuidado, finalmente se encontró cerca de la cima, en una pequeña habitación, con una escalera y una trampilla que conducía a la cima. Podía oír débilmente a la gente sobre ella, respiraciones, movimientos sutiles, etc. Ahora la cuestión era encontrar una manera de subir. Entrar por la escotilla era la opción obvia, pero podía decir que abrir esa cosa la haría chirriar y la delataría inmediatamente. Pero no había exactamente otra opción. Y Nico confiaba en su habilidad para escalar, pero Izuku les había dicho que no hicieran nada peligroso durante el juego. Y estaba bastante segura de que escalar el costado de una vieja torre en ruinas contaría como peligroso. Así que tuvo que pasar por la escotilla. Lo que significaría que definitivamente se metería en una pelea. De acuerdo. Y Nico respiró hondo mientras subía lenta y cuidadosamente la escalera hasta la escotilla. Máximo esfuerzo. Y Nico sacó un grande, abrió la escotilla y lo arrojó. Esos gritos de niña le indicaron inmediatamente a Nico que Fuku e Inu eran sus oponentes, y los oyó correr desesperadamente para huir del grande. Que todavía tenía un alfiler.
Mientras las chicas estaban enloqueciendo, Iniko saltó por la escotilla y apuntó su pistola a Inu, que era el más cercano. ¡Plaf! Disparos. El dardo de Iniko impactó directamente en el pecho de Inu, eliminándola, pero para sorpresa de Iniko, Inu había logrado devolver el fuego con su rifle de asalto. Por supuesto, la mayoría de sus disparos fallaron debido a que la tomaron completamente por sorpresa y su puntería fue errónea, pero por pura suerte. Uno de los dardos lanzados en su ráfaga salvaje logró golpear a Iniko en la pierna. BRRRRRRR. Estallido. ¡Ay! Con las piernas incapacitadas, Inko terminó cayendo de espaldas y tardó un segundo en recuperarse del dolor, mientras Fuku llamaba por su comunicador. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Iniko está aquí. Ya atrapó a Inu. Y yo soy el siguiente. Gritó Fuku con tanta desesperación que Iniko se preguntó si había olvidado que todo era un juego. Vaya, esto salió mal. Pensó Iniko mientras se apoyaba contra la pared y cogía su pistola antes de apuntar a Fuku. Aplaf. 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 Ah, gritó Fuku mientras realizaba maniobras evasivas. Ese ser corría frenéticamente y de alguna manera lograba evitar todos los dardos, hasta que el cargador de Iniko se agotó. ¿Qué demonios? Iniko estaba aturdida, y esa confusión le dio a Fuku tiempo suficiente para soltar su rifle de francotirador y coger su arco y flechas. Menuda mierda. Mientras Fuku lanzaba su flecha Nerf, Iniki dejó caer su pistola y sacó su cuchillo Nerf. Ruido sordo. Fuku disparó su flecha y Inko se lanzó desde la pared mientras arrojaba su cuchillo. El cuchillo de espuma de Iniko golpeó a Fuku directamente en el pecho, mientras que la flecha de Fuku logró golpear el brazo de Iniko. BRRRRRRR. ¡Ah! No, gritó Fuku mientras se dejaba caer al suelo. Rayos, gimió Iniko mientras miraba su brazo ahora incapacitado. Vaya, son mejores de lo que esperaba. Buen golpe, Fuku. Gracias, dijeron ambas chicas desanimadas. Iniko sacó su comunicador. Oye, eliminé al francotirador. Era Fuku, con Inu vigilándola. Los ataqué a ambos, pero me dejaron sin brazo y pierna. Buen trabajo. Regresa a la base y ayuda a protegerla. No puedo mantenerte en el campo con esas lesiones, respondió Kuki. Oh, murmuró Iniko al oír el lejano sonido de las enormes alas de un mosquito. Kano. Mierda, maldijo Kuki. Cúbrete en el edificio. Podemos intentar eliminarla con nuestro francotirador. No, es demasiado arriesgado, yo la buscaré, dijo Iniko. ¿Sabes lo que eso significará para ti, verdad? Preguntó Kuki. Iniko asintió. Ha sido un honor, señor. Soldado con buena suerte, dijo Kuki, antes de cortar la comunicación. Con eso, Iniko arrojó su comunicador, tomó su pistola y la recargó. Pronto Kano estaba a la vista, con 2 lanzagranadas en la mano. Iniko se desplomó contra la campana y apuntó su pistola hacia arriba, tomándose un momento para estabilizar su puntería. Kano apuntó sus lanzagranadas a la torre y disparó un tiro desde cada uno de ellos. Ruido sordo. Plaf. Iniko disparó una de las granadas mientras volaba por el aire, provocando que se detuviera en el aire. Ruido sordo. Los grandes aparecieron, uno justo al lado del pie de Iniko y otro a solo un pie de distancia de Kano. BRRRRRRR. Los perdigones de espuma salieron disparados y golpearon a Iniko por todas partes, además de golpear el brazo y el ala de Kano. Maldición, Kano hizo pucheros mientras soltaba una de sus armas y volvía al suelo. Iniko dejó caer su arma dramáticamente y cayó de espaldas. Ahora todo depende de ti. Gana esto por nosotros. XX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 
divertido, pero ha sido un gran coste. No. Y Nico no, murmuró Kiba con una mirada de absoluto horror. Me temo que sí, dijo Cookie, antes de respirar hondo y sacar pecho. Pero no podemos permitir que su sacrificio sea en vano. Puede que estemos atrapados en territorio enemigo, pero sabemos que hemos eliminado al menos a 4 de sus hombres y perdido solo a uno de los nuestros. Y quiero que siga así. Busca trampas y salgamos. Entendido. Le volvió a escanear, observando bien el área a su alrededor. Hay una calle a nuestra izquierda con menos trampas. Solo ten cuidado donde pisas y no tendremos problemas. ¿Nadie vuela ni se esconde en los edificios?, preguntó Cookie con escepticismo. No, dijo Le. Quizás Nara no tuvo tiempo de poner trampas allí. O no tenía suficientes. Cookie tenía sus dudas al respecto. Había algo raro en toda la situación. Pero aún así, no tenía muchas opciones. Tenían que irse antes de que los encontraran y los rodearan. Y no tenía otras opciones para seguir adelante. Y además no deberían saber su ubicación ya que atravesaron el suelo, ¿verdad? Muy bien, vámonos, y ten cuidado. Prepárate para correr a cualquier parte, en cualquier momento, y mantén los ojos y los oídos bien abiertos, dijo Cookie. Kiba, la puerta. Kiba se acercó a una pared y la empujó suavemente, creando un agujero lo suficientemente grande para que pudieran salir. Vamos, 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 les instó Cookie mientras saltaban del agujero y corrían hacia la calle. Siguieron corriendo y girando bruscamente a la derecha para incorporarse a otra calle. Esta calle era más estrecha y estaba completamente amurallada por edificios a ambos lados. El lugar inmediatamente le causó mala espina a Cookie. Cookie les hizo una señal para que dejaran de correr y comenzaran a caminar, queriendo ser extremadamente cautelosos mientras bajaban por la calle. Reinaba un silencio inquietante. El único sonido eran sus pasos y el crujido de las pistolas de plástico que llevaban en los brazos. Llegaron a la mitad de la calle, hasta que Kyoku, que había estado mirando hacia arriba todo el tiempo para detectar más emboscadas, notó algo. Unas pequeñas cosas en el cielo. Oye, ¿qué es eso? Todos se detuvieron y miraron hacia arriba, viendo los mismos pequeños objetos, que parecían estar acercándose cada vez más a cada segundo. Los ojos de Cookie se abrieron de par en par morteros. Entren en los edificios ya. Los proyectiles de mortero nerd cayeron sobre ellos, estallando en pedazos mientras bolas de espuma caían por todas partes. Kiba colocó un escudo de sombra sobre ellos para evitar que los golpearan directamente, pero aún así tuvieron que esquivar algunas bolas de espuma. Jabba sacó su espada nerd y comenzó a golpear tantas pelotas como pudo, mientras ingresaban a un edificio cercano. ¡En maldición! ¿Cómo nos encontraron y nos tendieron una trampa tan rápido?, se preguntó Cookie mientras intentaba recordar las peculiaridades de todos. Y entonces abrió mucho los ojos. Yami. Cookie siempre se había centrado más en la parte genial y creadora de monstruos del cuerpo de Yami, que había olvidado por completo que Yami podía ver las emociones de las personas, incluso a través de las paredes. Yami había descubierto sus intentos de ocultarse todo el tiempo. Y actuó en consecuencia, y les había caído en la trampa. Y chocar. De repente, Shiruku derribó el muro del edificio donde se encontraban, seguido de Sakio y Kano. Todas sus armas apuntaban directamente hacia ellos. Mega mierda, pensó Cookie.
Kiba levantó un escudo justo a tiempo, cuando las chicas comenzaron a disparar sus armas y a lanzarles una ridícula cantidad de dardos. Desafortunadamente, el escudo no fue suficiente. Sakio lanzó una granada sobre el escudo, aterrizando justo detrás de todos. No. Hinata se apartó de Kiba y cayó sobre la granada justo a tiempo para que explotara, protegiendo a todos los demás, pero siendo golpeada por todas las bolas de espuma. Brr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 r
Cookie mientras lanzaba su propia granada por encima del escudo, obligando al otro equipo a detener el fuego para que Sakio pudiera colocar su propio escudo para bloquearla. Vamos. 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 Haga. Lo siento, Hinata. Te vengaré. Maldijo Kiba mientras ella y los demás salían del edificio a toda prisa. Por suerte, los bombardeos de mortero habían cesado, pero las 3 chicas fuertemente armadas lo seguían de cerca. El equipo acción se vio obligado a lanzar tantas granadas como fuera posible para frenarlos. Aún así, las chicas lanzaban granadas por encima de sus escudos, que Kiba y Yaba desviaban con sus escudos y espadas, respectivamente. Rápido. Necesito que abran la rejilla de la alcantarilla. Dijo Cookie mientras señalaba una tapa de alcantarilla próxima. Lo tengo. Kiba se concentra en ese escudo, ¿me oyes? Yaba corrió hacia la tapa de la alcantarilla y empezó a intentar levantarla. Ra. Debido a la distancia que había entre sus hermanas, Yaba estaba mucho más débil de lo que estaría en otras circunstancias. Aún así, finalmente logró arrancar la reja y la arrojó a un lado. Está bien, espera, gritó Cookie mientras Yaba intervino antes de que pudiera terminar de hablar. Yaba aterrizó en la pasarela de la alcantarilla e inmediatamente activó una Claymore, que explotó, desatando un montón de bolas de espuma por todos lados, muchas de ellas golpeando a Yaba, eliminándola. Y mierda, maldijo Yaba. Buf, gruñó Cookie, reprimiendo el impulso de darse un golpe en la cara. Todos, suban. Uno por uno, todos fueron canalizados hacia la alcantarilla, antes de que Kiba usara sus sombras para cubrir la entrada. De inmediato, Cookie se giró hacia Yaba con el ceño fruncido y frustrado. Estaba a punto de decirte que deberíamos lanzar una granada aquí abajo para desactivar cualquier trampa. ¿Por qué no lo dijiste antes? Gruñó Yaba. No tuve tiempo de dar una explicación completa mientras estábamos bajo fuego, argumentó Cookie. Golpe. 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 El techo de la alcantarilla se sacudió cuando alguien, probablemente Shiruku, lo golpeó con fuerza, intentando abrirse paso. No creo que podamos escondernos aquí para siempre, señaló Kyoko. No hace falta, dijo Cookie, sacando su comunicador. Quiero un ataque aéreo sobre nuestra ubicación. Repito, quiero un ataque aéreo sobre nuestra ubicación. Por fin, oyeron decir a Netsu por el comunicador antes de que se cortara. Ble, vuelve a la base y trae la mega bazooka, ordenó Cookie. De vuelta sobre el suelo, Shiruku estaba golpeando el suelo, tratando de cavar a través de él para llegar a las alcantarillas mientras los otros dos esperaban. Se me ocurre una idea, ¿por qué intentamos decidir si es mejor la acción o el romance, en una competición que se compone principalmente de acción?, preguntó Kano. Sakio se encogió de hombros. Parecía divertido, y Cookie tenía muchísimas ganas de hacerlo. Entonces, de repente, Netsu apareció disparado hacia adelante en el aire, sosteniendo 2 lanzagranadas y disparando granadas hacia las chicas. ¡Ah!, gritaron las chicas al ser atacadas inesperadamente. Sakio logró protegerse a tiempo, pero las otras 2 recibieron inmediatamente una lluvia de bolas de espuma y fueron eliminadas. Mientras Netsu hacía un giro brusco, dejó caer sus lanzagranadas, sacó sus pistolas de vuelo de sus fundas y comenzó a dispararle a Sakio. Pero Sakio se elevó en el aire, evitando sus disparos y desatando su propia descarga de dardos, la mayoría de los cuales fallaron en Netsu mientras volaba a gran velocidad. Pero había tantos que algunos lograron golpear la cara de Netsu, eliminándolo. Oh, hombre. Netsu suspiró mientras se alejaba volando. Con su mayor amenaza eliminada, Sakio regresó a la rejilla del alcantarillado, solo para descubrir que todos habían salido y Kiba ahora estaba apuntándola con un Nerf Mega Bazooka. Bonk. Sakio apenas logró colocar un escudo a tiempo, pero una vez que el disparo masivo, parecido a una bala de cañón, lo impactó, se vio obligada a quitar el escudo. Para equilibrar los escudos y mejorar las bazucas, que de otro modo serían poco prácticas, si golpeas el escudo de alguien con una bazuca, ese escudo quedará inutilizable. Esto, por supuesto, dejó a Sakio expuesta, y a Kaa y Kyoku le dispararon, eliminándola. Maldita sea. Sakio hizo pucheros mientras se sentaba en el suelo. Jajajajaja. Lo logramos. Aka aplaudió, levantando la mano y chocando los 5 con Kyoku para celebrar. Mi leal espada ha sido vengada, dijo Kiba dramáticamente. Bien, todos deberían estar a la defensiva, así que probablemente se atrincherarán en su base, dijo Cookie. Y prepárense, es hora de una incursión. Con tantos miembros del equipo contrario eliminados, el equipo acción llegó a su base sin muchos problemas. Se quedaron afuera de la entrada de la base, deteniéndose justo antes de entrar. Parece que están usando las mismas tácticas de espionaje que nosotros, dijo Cookie mientras miraba hacia la entrada, notando que todas las luces de la base parecían estar apagadas. Ten cuidado, Yami aún puede vernos aunque nosotros no lo veamos. Le escanea. Entendido. Le levantó el brazo y se preparó para hacer otro escaneo. Plaf. Cuando de repente le recibió un disparo en la cabeza por detrás, por nadie menos que María, y todos rápidamente se dieron la vuelta y le dispararon, eliminándola también. Vamos. Gruñóle mientras miraba fijamente a su primo mayor. ¿En serio? María se encogió de hombros. Debería haber tenido más cuidado. Maldición. Gruñó Cookie, maldiciéndose por no haber mirado a su alrededor antes de que se detuvieran. Menudo error de novato. Bien, entremos y tengamos mucho cuidado. Linternas encendidas. Todos sacaron sus linternas y las equiparon en sus armas antes de entrar. Kiba y Cookie miraron hacia adelante mientras Kyoku y Aka miraron hacia atrás para asegurarse de que nadie los sorprendiera en la oscuridad. Los 4 entraron a la base despacio y con cuidado. Reinaba un silencio sepulcral, el único sonido era el de sus pasos contra el suelo metálico. Tras adentrarse bastante en la base, Kiba notó algo tras una esquina. Un pie. Kiba le dio una palmadita a Cookie en el hombro, antes de señalar con la cabeza el zapato, llamándolo su atención. Cookie miró el zapato y articuló, prepárate. Podría venir de ambos lados. Siguieron avanzando hasta llegar a la esquina.
Ahora, susurró Cookie, y todos cargaron hacia adelante. Cookie y Kiba apuntaron sus armas hacia la izquierda, mientras que Kyoku y Aka apuntaron las suyas hacia la derecha. Solo para no encontrar a nadie en ambos lados. Porque el zapato que habían visto era solo un zapato, sin nadie que lo usara. Cookie se dio cuenta rápidamente de lo que estaba pasando. Era una trampa. Y sin nadie de los dos bandos, solo quedaba una opción. Dirigió su luz hacia ellos y reveló un perro en el techo, con 5 granadas en el pecho. Dispérsense, gritó Cookie mientras el perro dejaba caer las granadas sobre ellos. Los 4 se separaron en 2 grupos que bajaron hacia la izquierda y la derecha mientras las granadas caían y estallaban. ¡Ah! Kyoku recibió un golpe en la pierna con una de las bolas, lo que la hizo caer. El perro cayó al suelo y abrió la boca, revelando que tenía una escopeta Nerf metida en ella, y disparó contra Kyoku, eliminándola. BRR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 R
suelo y hacerse el muerto. Plaf. Solo para que acá recibiera un disparo en la espalda y fuera eliminado. BRRRRRRRRRRR. ¿Qué? Acá miró hacia atrás y vio que quien le había disparado no era otro que Frisk. Frisk sacó la lengua juguetonamente antes de teletransportarse, apareciendo justo detrás de Cookie. Cuidado. Kiva saltó hacia Cookie, lo apartó y tomó el dardo, eliminándola. BRRRRRRRRRRRRRR. Cookie cayó de trasero pero reaccionó inmediatamente disparándole a Frisk directamente en la cara, eliminándolos también. BRRRRRRRRRRRRRRR. Oh, maldición, dijo Frisk, tomándose la derrota tan bien como se esperaba. Vamos, termina la pelea, dijo Kiva mientras se tumbaba en el frío suelo metálico. Hazlo por nosotros. Recibido. Descansa en paz, soldado, dijo Cookie antes de adentrarse en la base. XX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 
Es un 1 contra 1. Y Yami puede verme donde quiera que esté. Bueno, ¿qué haría si tuviera ese poder? Bueno, probablemente lo simplificaría. Me escondería tras una esquina o algo. Así esperaría a que estuviera a mi alcance. Bueno, ¿cómo lo contrarresto? No veo muy bien y no tengo más granadas para lanzar en las esquinas. Estoy en gran desventaja. Al diablo. Solo hay una forma de ganar. Solo tengo que concentrarme. Cerró los ojos y respiró profundamente, aligerando sus pasos para poder concentrarse en su audición. Y a medida que se acercaba al final del pasillo, finalmente lo escuchó. Respiración. Estaba bastante lejos, lo que significaba que Yami probablemente estaba esperando al final del otro pasillo. Al doblar la esquina, Yami le dispararía desde el fondo del pasillo o le lanzaría una granada. En realidad, era más probable que fuera una granada. Porque así le sería más difícil retirarse. Entonces eso planteaba la pregunta, ¿qué podía hacer? Después de debatirlo en su cabeza por un tiempo, Cookie finalmente se le ocurrió un plan. Ah. Lolalelalay. Cookie salió disparado por la esquina mientras gritaba disparando al azar. Yami, que había estado escondido esperando a los intrusos, fue tomado completamente por sorpresa por esto y terminó paralizado, y cuando finalmente tomó su pistola, Cookie ya había llegado hasta él. Punk. Los dos se dispararon el uno al otro al mismo tiempo. Yami, todavía sobresaltado, terminó disparándole a Cookie en el hombro, mientras que Cookie le disparó justo en el pecho. BRR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 R
Sí. 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 Lo logré. Lo logré. Gané. Wow. Yami ignoró la decepción que sentía por la derrota y le tendió la mano a Cookie. Buen trabajo. Cookie estrechó con entusiasmo la mano de Yami, aún emocionada por la victoria. Gracias. Y con ese apretón de manos, la guerra finalmente llegó a su fin. Eri empezaba a preguntarse si su don simbolizaba su vida. Como una especie de profecía o algo así. Porque cada vez que ella pensaba que estaba avanzando, algo aparecía y la traía de regreso a esos días. Donaciones de sangre, las 8 balas que aparecen, más y más ataques de villanos, etc. Y ahora Tenko tenía el quirk de Overhaul. No es una peculiaridad similar a la de Overhaul, sino exactamente la peculiaridad de Overhaul. De alguna manera. Izuku había intentado explicárselo, pero la situación le parecía tan extraña y enrevesada que Eri simplemente no podía comprenderla en ese momento. Así que su explicación actual era que había algún tipo de poder superior que disfrutaba jugando con ella, y ella realmente no lo apreciaba. Aún así, ¿qué podía hacer al respecto? No era como si pudiera pedirle a Tenko que volviera a ser libre de don. No, había visto cuánto dolor y dificultades le había causado a Izuku la falta de don, y no se lo desearía a nadie. Si acaso, debería alegrarse de que Tenko tuviera un don ahora, incluso si pertenecía a un hombre verdaderamente malvado. ¿Debería entonces evitarlo? ¿Intentar alejarse de Tenko lo más posible? Una parte importante de ella quería optar por esa opción, pero había algunas cosas que le impedían elegirla. Lo primero fue que simplemente parecía incorrecto evitar a Tenko de esa manera cuando él nunca había hecho nada malo. Bueno, técnicamente Tenko era Tomura Shigaraki, líder de la Liga de Villanos, pero ya no lo era porque ella lo rebobinó, así que en lo que respecta a Tenko, él es completamente inocente, probablemente. Fue una situación muy confusa, pero Izuku dijo que estaba bien, así que Eri diría lo mismo. Y un don era solo una herramienta. Al igual que su propio Rebind, o Overhaul, el don, no la persona, podía usarse tanto para el bien como para el mal. Y Tenko quería usarlo para ser un héroe. Así que no había ninguna buena razón para que ella lo evitara aparte de su propio miedo. Esto la llevó a su segundo punto, Eri estaba harta de tener miedo. Estaba harta de que su miedo a Overhaul la influyera, harta de que un muerto la dominara. Tenko ahora era su hermano. Y más que eso, era alguien que también atravesaba dificultades. Como la pérdida de toda su familia. Una familia que también abusaba de él. Y la idea de dejar que su miedo a Overhaul le impidiera conectar con él e incluso ayudarlo de alguna manera, le revolvía el estómago. No. Basta de huir, basta de alargar las cosas. Ella iba a encargarse de este asunto, ahora mismo. Tras consultar con Izuku y Kei, Eri pensó que la mejor manera de lograrlo era conocer a Tenko y empezar a verlo como alguien propio. Y la única manera de lograrlo era pasar tiempo con él. Eso la llevó a estar en la habitación de Tenko ahora mismo. Los dos sentados, incómodos y en completo silencio. Eri miró alrededor de la habitación y descubrió que era espeluznante. Estaba limpio. Demasiado limpio. La mayoría de la gente, incluso los más ordenados, siempre tenía al menos un poco de desorden. Una pequeña mancha con un poco de polvo. Algo. Algún pequeño defecto. Pero aquí, todo estaba limpio. Todo estaba en orden. Era como uno de esos dormitorios falsos que se ven en una tienda, donde todo estaba destinado a ser exhibido en lugar de a ser habitado.
Tenko incluso le hizo quitarse los zapatos antes de entrar. Definitivamente le recordaba a Overhaul en ese sentido. Pero al mismo tiempo, la habitación era colorida. Decorada de maneras que Eri jamás imaginaría que Overhaul considerara. El hecho de que fuera tan similar a una habitación donde viviría Overhaul, pero a la vez claramente diferente, la desconcertaba un poco. Y definitivamente no la ayudaba con su ansiedad. Entonces, ¿qué haces normalmente para divertirte?, preguntó Eri. Cuando le preguntó al chico si podía pasar el día con él se puso eufórico. Pero ahora parecía que simplemente no sabía qué hacer con ella allí. Como si nunca hubiera invitado a sus amigos. Lo cual, considerando su pasado, podría haber sido cierto. Otra cosa que era similar a Overhaul pero diferente. Overhaul no tenía amigos. Tenía secuaces y al jefe. Era evidente que no era una persona sociable. Pero a diferencia de Tenko, lo compensaba con cierta intimidación. Ni siquiera necesitaba palabras para transmitir un mensaje, solo su lenguaje corporal. Y ese mensaje era, por lo general, haz lo que te digo o te mato. Tenko no tenía nada de eso. Oh, yo, juego videojuegos, respondió Tenko tímidamente. Videojuegos, repitió Eri. Había oído a Overhaul expresar su opinión sobre los videojuegos, pero no se imaginaba que le gustaran. Sí, juego muchos juegos de rol, No son realmente para 2 jugadores. Pero, creo que tengo acción para 2 jugadores, dijo Tenko. ¿Quieres jugar? Claro. A Eri no le gustaban mucho la mayoría de los juegos, pero sin duda era mejor que quedarse sentada sin hacer nada. Había llegado la hora del almuerzo, y después de buscar sus almuerzos en la cafetería, los dos decidieron comer al aire libre en el jardín. Y una vez más Eri se sintió inquieta por lo similar pero diferente que era Tenko y Overhaul. Era evidente que a Tenko le gustaba la comida. A Overhaul nunca le gustaba comer, para él, era un proceso engorroso necesario para mantenerse con vida. Y aunque a Tenko le gustaba mucho comer, era obvio que también se sentía cómodo con el desorden. Comía despacio y meticulosamente, con una servilleta sobre el regazo y alrededor del cuello para asegurarse de que si algo de comida le caía encima, no llegara a su ropa. Y él intentaba con mucho esfuerzo no mirarla mientras ella comía. Overhaul siempre comía solo y tenía por norma no tener nada cerca que comiera. Cualquiera que rompiera esa regla recibiría, en el mejor de los casos, una mirada de desaprobación y en el peor, no volvería a ser visto. Dependía de tu rango y del humor de Overhaul ese día. Y aunque Tenko no la miró fijamente ni dijo nada, podía notar que su forma menos cuidadosa de comer le molestaba. No le dejó mucho apetito, a pesar de la deliciosa comida. Tenko estaba empezando a pensar que Eri tenía alguna otra razón para decidir pasar el rato con él hoy. Cuando se acercó a él, parecía decidida. Como si estuviera a punto de hacer algo extremadamente difícil. En ese momento le pareció extraño, pero no le dio importancia. Lo que fue más difícil de ignorar fue el hecho de que Eri claramente se sintió incómoda a su alrededor todo el tiempo. Al principio, pensó que era solo porque no sabían hablarse. Luego pensó que era porque a ella no le gustaban mucho los juegos de acción. Después supuso que era porque ella sabía que su forma de comer lo incomodaba, y por eso se sentía incómoda. Y luego sucedió esto. Oye, ¿por qué no te muestro lo que puedo hacer con mi don?, preguntó Tenko. De inmediato, Tenko vio un destello de miedo mortal en sus ojos. Como si alguien le hubiera apuntado con un arma o algo así. Sé claro, tartamudeó Eri, forzándose a sí misma. El sudor empezaba a correrle por la cara. Oye, ¿hice algo mal?, preguntó Tenko, armándose de valor por fin. No. Gritó Eri, haciendo que ambos se estremecieran al instante con el volumen de su voz. Una mirada de arrepentimiento la siguió rápidamente. No. No has hecho nada malo. ¿Por qué? Por eso, señaló Tenko. Has estado actuando de forma muy extraña todo el día. Me miras como si fuera una bomba a punto de explotar. Dijo Eri con desánimo. Vale. ¿Sabes algo de mi pasado? Tenko hizo una mueca. Sí. Tu don es similar al de ese hombre. El que me lastimó, admitió Eri. Tenko se quedó sin palabras. Ahora todo tenía sentido. Bueno, casi todo. Aunque el resto se aclararía pronto. No es tu culpa. No puedes controlarlo. Añadió Eri rápidamente. Es solo que me hace sentir. No quería tenerte miedo. No has hecho nada malo y pensé que si pasaba tiempo contigo tendría menos miedo. ¿Pero por qué no me lo dijiste?, preguntó Tenko. No quería hacerte sentir mal, explicó Eri. Pensé que podía simplemente superarlo. Sí, no creo que funcione así, suspiró Tenko. Ojalá funcionara. Después de eso, se quedaron sentados en silencio. Ninguno sabía muy bien qué decir. Ambos querían solucionar el problema, pero para entonces ya entendían que no era tan sencillo. Y ninguno sabía por dónde empezar. Eso fue hasta que Tenko tuvo una idea. Siempre pensé que los héroes eran geniales, dijo Tenko. Dijo Eri. ¿Quién no? La gente que arriesga su vida para ayudar a los demás. Es lo mejor del mundo, explicó Tenko, con una sonrisa cariñosa en el rostro. Me imagino siendo un héroe, viviendo aventuras, salvando gente, haciendo amigos y volviendo a hacerlo todo. Ese es mi sueño. De repente, su sonrisa se desvaneció y una expresión más triste la reemplazó. Pero mi papá siempre odió a los héroes. Nunca supe por qué. Pero siempre se enoja cuando hablo de ser un héroe. A veces incluso me pegaba. Con el tiempo, empecé a preguntarme, ¿por qué los héroes no me salvarían? Yo sé que no es tan simple. Probablemente ni siquiera notaron que algo iba mal. Pero creo que quiero ser el tipo de héroe que sí se da cuenta de ese tipo de cosas, así que por eso. Tenko se levantó y le dedicó a Eri una reverencia de disculpa. Lo siento. Pero no hiciste nada malo. Repitió Eri con firmeza. Tenko negó con la cabeza. No, sabía que te sentías incómodo y no pregunté por qué. Estaba sufriendo y no hice nada al respecto. Y ese no es el tipo de héroe que quiero ser. Y quiero ser el tipo de héroe que salva a gente que nadie más salvará. Así que este tipo de error es imperdonable. Pero, espero que me perdones. Porque quiero ayudarte a no tener tanto miedo de mí y de mi don. Pase lo que pase. Es una promesa. Eri lo miró, conmocionada y asombrada. Se quedó paralizada por unos instantes antes de que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro. No te pareces a él. Para nada. Y creo que seremos muy buenos amigos. Los ojos de Tenko se abrieron de par en par de verdad. Así sin más. Bueno, me gustaría que me avisaras antes de que usaras tu don. Todavía me da un poco de miedo, pero a ti no, explicó Eri. Algún día espero verte usar tu don sin problemas, pero ahora no. Claro. Claro. Asintió Tenko con alegría. Solo tenemos que ir trabajando en ello, paso a paso. Sí, pasito a pasito.
Eri chocó los puños al sentir que la determinación volvía a su pequeño cuerpo. Hagamos lo mejor que podamos. Sí. Hagamos lo mejor que podamos. Repitió Tenko. A Fai le encantaban los libros. Estuvieron llenos de maravillosas aventuras que le permitieron experimentar muchas cosas sin tener que ponerse en peligro al salir y experimentarlas. Una forma perfectamente segura de divertirse, que no podría hacerle daño en lo más mínimo. Y ay, siseó Fai, al cortarse con un papel al pasar la página. Inmediatamente dejó caer el libro y miró su pulgar, que ahora sangraba por el corte. Ay, no, ay, no, ay, no. ¿Y si pierdo demasiada sangre y muero? ¿O si un bicho se mete dentro y me devora todo el cuerpo? Fai empezó a dar vueltas, como siempre, antes de recordarse a sí mismo que todo estaba en su cabeza. Sé cierto, puedo curarme. Se curará, en cualquier momento, en cualquier momento. Pero, para su gran temor, la herida seguía abierta, sin mostrar signos de cicatrización. No sana. No sana. Fai empezó a hiperventilar, sintió que el corazón se le salía del pecho mientras su cuerpo se llenaba de energía frenética. Voy a morir. Ah. La puerta se abrió de golpe e inmediatamente entró corriendo Fu. ¿Qué pasa? No se está curando. Balbuceó Fai asustado mientras intentaba hablar entre jadeos y gemidos entre lágrimas. Fu corrió y miró su pulgar, y se sorprendió al descubrir que, de hecho, no se estaba curando. Oh, oh. Fu miró a Fai y le puso las manos en los hombros. Oye, amigo, tienes que respirar, ¿recuerdas? Haz lo que te dijeron los buenos hombres cuando sientas que vas a morir. Respira. Se recordó Fai, mientras se esforzaba por seguir las instrucciones de Fu y calmar su respiración. Inhalaba profundamente y lentamente, exhalando a un ritmo constante. Y mientras lo hacía, apretaba y aflojaba las manos y los pies. Así es, amigo, cálmate. Es solo un corte de papel. Aunque no sane enseguida, no te va a matar, le dijo Fu. Vio que Fai abría la boca para hablar, pero Fu levantó un dedo, indicándole que se callara y se calmara. ¿Te duele algo más que el dedo? No. Fai sollozó, empezando a calmarse un poco, al menos hasta el punto de poder volver a respirar. ¿Puedes mover todas tus extremidades?, preguntó Fu, y recibió un asentimiento. Entonces probablemente estés bien. Los accidentes con los dones ocurren todo el tiempo. Son misteriosos después de todo. Pero por si acaso, vamos a llevarte con papá a ver si puede averiguar qué está pasando. Bueno, ¿qué pasa?, preguntó Izuku. Los llevó inmediatamente a Vera para que lo revisaran. Y después de un par de horas de pruebas, el médico por fin pudo darle un informe. Bueno, su cuerpo está bien. Sin anomalías, el factor de peculiaridad intacto. Lo que solo deja una opción, dijo Vera. FQP o, mejor dicho, fallo psicosomático de Quirk. ¿Qué es eso? ¿Es una enfermedad? ¿Me va a matar?, preguntó Fai. No. No es una enfermedad, bueno, sí lo es, pero no del cuerpo. Es una enfermedad de la mente, explicó Vera. Mira, niña, ¿has oído hablar alguna vez de las alucinaciones? ¿Ver y oír cosas que no son reales? Fai asintió. Creo que lo vi en una película una vez. Bueno, a veces, tu cuerpo también te hace sentir cosas que no son reales. Como alucinaciones físicas, explicó Vera de la forma más sencilla posible. Esto es lo que llamamos enfermedad psicosomática. A veces nos hace creer que estamos enfermos, que nuestros brazos o piernas no funcionan, o que nos estamos muriendo. Pero, en realidad, todo está en tu mente. Piensas algo y tu cuerpo te lo hace sentir. ¿Mi mente puede hacer eso?, preguntó Fai con una mezcla de miedo y asombro. Sí. Y mucho más. La mente puede tener un efecto muy poderoso en el cuerpo. Mucho más fuerte de lo que crees, le dijo Vera. El fallo psicosomático de un don es cuando una persona cree que, por alguna razón, su don no funcionará. Y entonces su cuerpo lo modifica. Pero, ¿pensé que funcionaría?, argumentó Fai. Quizás eso es lo que te dijiste a ti mismo, pero no lo que crees, continuó Vera. ¿Tenías miedo de no sanar? ¿De que esa peculiaridad no funcionara? ¿De que fueras a morir? Ese sí, admitió Fai. Lógicamente, sabía que su don funcionaría. Debería funcionar. Que, de hecho, era mucho más difícil de matar que la mayoría. Pero por mucho que alguien se lo dijera, o por mucho que se lo repitiera a sí mismo, siempre había una vocecita en su cabeza que le decía que era débil, que podía morir en cualquier momento. Que su don le fallaría, como le pasó ese día. Y ahora esa voz había convertido esos delirios de pesadilla en realidad. ¿Y qué podemos hacer?, preguntó Izuku de inmediato. Si su don está bien, entonces debería haber alguien que lo obligue a activarse. Ah, sí. Una solución muy sencilla. Solo necesita dormirse y que su peculiaridad vuelva a activarse hasta que despierte, le dijo Vera, antes de acercarse a Fai. Así que ahora lo pongo a dormir para que se cure un poco. ¿Cómo vas a hacerme dormir?, preguntó Fai, temblando, mientras la corpulenta mujer rusa se cernía amenazadora sobre él. Al estilo ruso, respondió Vera, antes de echar el brazo hacia atrás y golpear al niño en plena cara, haciéndole volar algunos dientes, salpicando sangre por toda la cara y dejándolo inconsciente al instante. Ahora mira. Vera volteó a Fai sobre su espalda, y todos observaron cómo todo el daño del corte de papel y ese golpe se curó en poco tiempo, devolviendo a Fai a como estaba antes. ¿No podrías haberle dicho simplemente que se durmiera?, preguntó Fu. Esto es mucho más rápido, dijo Vera. Ahora, como decía, cuando pierde el conocimiento, su don no tiene obstáculos y se activa sin problemas. Cura todas sus heridas. Cuando despierta, su don deja de funcionar. Eso, lo complica todo, suspiró Izuku. Como se trataba de un problema mental, eso significaba que no habría soluciones fáciles. Lo que es peor, es que dado que el quirk de Fai se reactivaba cada vez que dormía, eso significaba que tampoco podían usar ningún tipo de ansiolítico o antidepresivo en él. Las peculiaridades curativas solían no ser compatibles con ningún tipo de medicina o fármaco, ya que la peculiaridad las etiquetaba como una sustancia extraña, similar a una enfermedad, y, por lo tanto, las eliminaba. Y como los medicamentos antidepresivos y ansiolíticos efectivos tenían que permanecer en el organismo durante mucho tiempo para funcionar, eso significaba que Fai estaba bastante jodido. Está bien, hablaré con Ren y veré qué podemos hacer, dijo Izuku. Sí, el chico está bastante jodido, dijo Ren después de que Izuku le explicara la situación. Oh. Izuku gimió mientras se dejaba desinflar en su sofá. Lo siento, pero hoy en día gran parte del trabajo pesado en salud mental se realiza con medicamentos, explicó Ren. Puedes brindar la mejor terapia posible, pero no importará si el paciente no está, al menos en cierto modo, en un estado mental racional. Fai no es un caso perdido ni nada por el estilo, simplemente será extremadamente difícil trabajar con él si está atrapado en un estado constante de paranoia. No estoy sugiriendo que le quite su don para siempre, para nada, pero ¿no tienes alguna tecnología super secreta que te permita desactivar los dons temporalmente? Izuku negó con la cabeza. No, llevamos un tiempo experimentando con eso.
Usamos el factor de peculiaridad de Isaba para crear fractales con su poder e intentamos crear un dispositivo que pueda neutralizarlos. Desafortunadamente, el fractal también se neutraliza a sí mismo, lo que lo vuelve completamente inutilizable. Por el momento, nuestro equipo científico ha obtenido pocos resultados. Bueno, entonces nuestra única opción es intentar trabajar con él tal como está, dijo Ren. Intentar mantenerlo lo más tranquilo posible, sin encerrarlo en una burbuja. Si se acostumbra a vivir así, puede que no pueda llevar una vida normal. Y tengan en cuenta que el objetivo principal es que los problemas psicosomáticos disminuyan. La tanatofobia es un miedo con el que casi todos lidiamos constantemente, y la ansiedad por la salud suele ser un problema de por vida. Se trata más de controlarla que de eliminarla. Izuku suspiró y tomó un sorbo de café, mirando frustrado su taza. ¿Hay algo más que pueda hacer? Aunque no pueda solucionar el problema, ¿puedo al menos hacérselo más fácil? El pobre chico está sufriendo. Y tendrá que sufrir un poco más, respondió Ren con indiferencia, aunque Izuku también percibió cierta frustración en su expresión. La curación llega con el tiempo, y hasta entonces, tendrá que aprender a lidiar con el dolor y seguir adelante con su vida. Es duro y horrible. Pero si le brindas el apoyo adecuado, superará esto, Izuku. Se volverá más fuerte. Te lo prometo. XX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 
un experimento contigo?, preguntó Nara. Tanto Ken como Tenko se detuvieron y miraron a las chicas con expresión perpleja. Bueno, ¿quién empieza una conversión así? ¿Y a qué te refieres con experimentar?, preguntó Ken. Es solo un experimento peculiar. Debería estar bien, explicó Nara. ¿No me vas a decir qué es?, preguntó Ken. Ya sabes cómo funciona el don de Alice, si te digo lo que va a pasar, no pasará, gimió Nara. Di que sí, idiota. ¿Crees que te lo sugeriría si supiera que te lastimarías? Sí. Ken respondió inexpresivamente. Gravemente herido, repitió Nara. Está bien, adelante. Pero me debes un favor después, dijo Ken antes de que él y Tenko volvieran a jugar. Está bien, puedes seguir adelante, le dijo Nara a Alice en inglés. Así sin más, preguntó Alice, arqueando una ceja al ver lo fácil que fue obtener ese permiso. Sí, Ken es un completo idiota al que se le cayó el cerebro de la cabeza hace mucho tiempo, y no sabría lo que es el instinto de supervivencia ni aunque le golpeara en la cara y se le metiera por la garganta. Dijo Nara en inglés con una enorme sonrisa burlona en su rostro. Que no sepa lo que dices no significa que no sepa lo que dices, resopló Ken, sabiendo que su hermana se burlaba de él en otro idioma. Era hora de entrenar, y Ken y Sansan habían decidido tener una pelea rápida. Bueno, Eyegui debería acabar con ella rápidamente. Pensó Ken. Pero quizás por fin pueda derrotarla con 4 brazos. Y en ese momento de impulsividad, Ken golpeó su mano sobre el Omnitrix y se convirtió en 4 brazos. Un momento. Esta fue una pésima idea. ¿Por qué hice esto?, se preguntó Ken, arrepintiéndose de su decisión en cuanto no pudo retractarse. Sansan también parecía confundido, pero simplemente se encogió de hombros antes de atacarlo. Ken la golpeó, pero naturalmente, su puño no hizo nada y ella se envolvió alrededor de su cuerpo, sin dejarle ninguna palanca, antes de envolver su garganta y comenzar a estrangularlo. Ah. Mala idea. Esto fue una mala idea. Jadeó Ken mientras luchaba por respirar, intentando mover los brazos para apartar a Sansan de él, pero Sansan lo tenía completamente inmovilizado. Debería haberme convertido en un ojo. Tal vez. Tal vez no sea demasiado tarde. Sé que podemos intercambiar formas. Y vi a Nara hacerlo. Vamos. Intercambien. 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 Luego, en un destello verde, Ken pasó de 4 brazos a Eyegui. Sí. Ken inmediatamente empezó a mover los ojos de su cuerpo y atacó a Sansan con láseres congelantes, convirtiéndola en hielo. Ja. Tras un gran esfuerzo, Eyegui se liberó del agarre de Sansan, provocando que la chica congelada se desprendiera de él y cayera al suelo. Ja. Sí. Luego, en un destello rojo, Ken regresó a su forma básica. Ken se miró a sí mismo, confundido por la rapidez con la que se había transformado. ¿Funcionó? ¿Qué? Ken miró hacia la entrada y vio a Nara allí de pie, tras haber estado observando todo el tiempo, junto a Alice. ¿Qué funcionó? ¿Recuerdas lo que te preguntamos ayer? Sobre ese experimento, le preguntó Nara. Ah, sí. Espera, ¿tiene eso que ver con que yo intercambie transformaciones?, preguntó Ken. Sí, sabes lo que le pasó a Fuai y Sudon, ¿verdad?, dijo Nara, recibiendo un asentimiento de su hermano. Bueno, como la mente puede hacer que los dones actúen de forma diferente, y Alice puede afectar la mente, pensó que tal vez podría hacer que los dones actúen de forma distinta a como lo hacen normalmente. Y su primera idea fue crear tus transformaciones de intercambio. Sabemos que es posible, pero no pudimos hacerlo a voluntad. Pero con el don de Alice, te hizo creer que podías hacerlo, con tanta fuerza que realmente lo lograste. Ken estaba completamente perdido. Auf. Te hizo creer que podías hacer algo, y así lo hiciste, simplificó Nara. Oh, Ken por fin lo entendió. Pero no pensé en volver a la normalidad. Eso podría pasar si intercambiamos formas. Me pasó a mí también, ¿recuerdas?, recordó Nara. Vaya, qué tontería. Eso significa que intercambiar formas es un completo fracaso, gimió Ken. Nara puso los ojos en blanco. O quizás solo necesitamos acostumbrarnos. Aún no podemos sacar conclusiones. Pero esto es enorme. Y significa que podemos activar el don de Fuai cuando lo necesitemos. Siempre y cuando no sepa lo que hacemos. O podemos cambiar el funcionamiento de los don de los demás cuando lo necesitemos. Aunque todavía no entendemos del todo cómo funciona. Y dudo que Izuku se alegrara si siguieras experimentando con la gente sin que lo sepan, que es la única forma en que su don funciona, señaló Ken. Sí, va a ser un poco complicado, dijo Nara. Pero podría ser útil en una emergencia. Además, es muy interesante. Tengo que contárselo a Hifu, se va a volver loca. Intenta no tener un infarto, idiota. Voy a descongelar a Sansan, dijo Ken. ¿Estás lista, Eri?, le preguntó Ren a la pequeña niña, mientras se encontraban nuevamente frente a la tumba del zapato Asakai. Eri asintió y tomó la mano de Ren. Y sin más demora, ambos entraron de nuevo en la tumba. Van. 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 A medida que los dos continuaron, adentrándose más en la tumba que antes, se encontraron con más cultistas con máscaras de pájaro y rápidamente se encargaron de ellos con una combinación de disparos y fuego real de la personalidad de Eri. La tumba parecía estructurada como un laberinto, con múltiples giros y vueltas que no conducían a ninguna parte, sin embargo, la familiaridad de Eri con el lugar lo hizo un poco más fácil. Al final llegaron a otra habitación distinta.
Esta sala estaba llena de instrumentos de tortura, doncellas de hierro, potros de tortura, etc., y el suelo estaba cubierto de manchas de sangre. En el centro de la habitación se encontraban otros dos pájaros gigantes. Uno tenía largas plumas negras y grasientas, y llevaba un collar de piel con botellas atadas. Olía tan fuerte alcohol que incluso el simple hecho de estar al otro lado de la habitación les provocaba náuseas. El otro llevaba un sombrero y una capa negros. Un diseño mucho más sencillo, pero igualmente desconcertante. Vaya, vaya, y miren quién volvió, dijo el pájaro borracho al entrar. Así que el sacrificio eterno ha regresado. Dime, ¿estás listo para expiar tus pecados?, preguntó el pájaro con sombrero. No. Gritó Eri, dándose cuenta de que respondía sin querer. También se sentía cada vez más mareada, pues le costaba más concentrarse. Ren también se sentía afectado por el mareo, pero rápidamente sacó su arma y disparó a los pajaritos, pero falló todos los tiros. Y mierda. Ra. El borracho voló y luego les lanzó vómito. Eri invocó a su persona, agarró la pierna de Ren y los teletransportó a ambos. En el aire, unos cuantos pies hacia la izquierda, provocando que cayeran de cara. Uf, lo siento, gruñó Eri. Era difícil saber a dónde teletransportarse con la habitación girando. Está bien, le aseguró Ren. ¿En serio? Tu descuido ya ha causado la muerte de gente, ¿verdad, Eri?, preguntó el pájaro del sombrero. Una vez más, Eri se vio obligada a responder, ese sí. Las lágrimas brotaron de la mente de Eri, mientras el borroso recuerdo de haber asesinado a su propio padre pasaba por su cabeza. ¿Y recuerdas cuántos años tenías, Eri? ¿Qué poco control tenías sobre eso?, le preguntó Ren. ¿Alguna vez? Ni una sola vez. ¿Has pensado en usar tu don para lastimar a alguien solo por lastimarlo? No. Jamás. Gritó Eri, mientras se incorporaba lentamente, usando su determinación para compensar su falta de equilibrio. Ni una sola vez. Quiero usar mi don para ayudar a todos. Menuda chorrada, Ip. El pájaro borracho le soltó otro vómito. Mientras el vómito se acercaba, Eri cerró los ojos y se concentró en su don y su espíritu. Obligándolos a emerger, su don se activó y su personalidad emergió de nuevo, lanzando una bola de fuego hacia el vómito, mientras su don limpiaba su cuerpo de cualquier dolencia. Liberada del mareo y las náuseas, Eri se teletransportó sobre el pájaro borracho usando su personalidad y le lanzó una bola de fuego. El cuerpo grasiento y embriagado del pájaro estalló en llamas. Acabó. ¡Ay! Matando de nuevo, Eri. ¿De verdad crees que esa maldición es tuya? ¿Puedes hacer algo más que destruir?, preguntó el pájaro con sombrero antes de que Eri se teletransportara frente a él, y Dante se metió el brazo en la boca. No lo sé, respondió Eri con sinceridad, con determinación. Pero lo intentaré. Ahora cállate. Por favor. Auge. La personalidad de Eri disparó fuego directamente a las fauces del pájaro, y luego de unos momentos su personalidad desapareció, saliendo humo de la boca del pájaro, antes de desaparecer. Uf. Con las sombras muertas, Ren por fin se liberó del estado de ebriedad, y tras unos segundos para recomponerse, centró su atención en Eri, quien luchaba por desactivar su don. Respiró hondo, mientras imaginaba una presa que detenía un río. Y poco a poco, su cuerno empezó a menguar, hasta que su don finalmente se apagó. Uf. Eri respiró aliviada y se tocó el cuerno, asegurándose de que su don estaba desactivado. Lo hiciste bien, Eri, dijo Ren. Sabía que no debía tocarla tan pronto después de que usara su don, así que simplemente sonrió. Gracias. Eri le devolvió la sonrisa, sintiéndose un poco mejor ahora que había pasado por eso. Y todo el cansancio acumulado por tanto caminar también había desaparecido. Estaba de nuevo en plena forma, gracias a su don. Sigamos adelante, por favor. De acuerdo, pero primero, ¿hay algún lugar aquí que sea lo suficientemente seguro como para escondernos y poder descansar? Mientras que Eri estaba en plena forma, Ren no, y aunque le encantaba el entusiasmo de Eri, no quería fallarle en una situación desesperada por estar cansado. Mejor tomarse su tiempo. Oh, lo siento. Eri intentó pensar en algún lugar que considerara seguro en ese infierno. Después de pensarlo un poco, agarró nuevamente la pierna de Ren y los teletransportó. Los dos reaparecieron en una nueva habitación. Estaba oscuro, pero Ren aún podía distinguir los detalles del lugar. En el centro de la habitación había un ataúd vacío, del tamaño de un niño, con la tapa a un lado. Alrededor del ataúd, colocados en lo que parecía ser una especie de patrón ritualista, había juguetes, todos ellos con huellas de manos ensangrentadas. Dados los juguetes, era bastante obvio que era esta habitación. Esta es tu habitación. O al menos, tal como la imaginabas, dedujo Ren. Eri asintió. Todavía no vendrán por nosotras. Estaba oscuro afuera, Overhull nunca me sacaba de noche. Ya veo, entonces deberíamos poder descansar aquí un rato, dijo Ren mientras tomaba asiento en la parte trasera del muro. Eri decidió sentarse a un par de metros de él y guardaron silencio un rato, antes de que Ren hablara. ¿Qué quieres hacer cuando terminemos? ¿Cuándo terminemos? Repitió Eri, antes de reflexionar un momento. Creo que quiero tomarme un zumo de manzana. Siempre fui un niño de jugo de arándanos, admitió Ren. ¿Vas a comer algo con ese jugo? No sé. Ahora mismo no tengo mucha hambre, dijo Eri mientras miraba el reflejo distorsionado de su antigua habitación. Vale, dijo Ren. ¿Viste algo bueno anoche? Vi un concierto, dijo Eri. El cantante tenía una voz tan hermosa. Me dan ganas de cantar así. Bueno, ¿por qué no lo haces? Preguntó Ren. Seguro que tus hermanas te dejarían unirte a su banda. No estoy segura de si canto bien, admitió Eri tímidamente. No quiero ser una molestia. Creo que les molestaría más saber que te estás conteniendo por algo así, le dijo Ren. Oiga, señora Kira. ¿Cómo sabe cuándo es egoísta y cuándo no? Preguntó Eri. A veces pienso que algunas cosas son egoístas, pero luego todos dicen que no lo son y no sé cómo distinguirlas. Bueno, no hay una forma infalible de saberlo. Cada uno tiene su propio sentido del bien y del mal. Pero hay dos buenas maneras, explicó Ren. La primera es ponerse en su lugar y preguntarse, ¿crees que lo que preguntas o haces es molesto, malo o irrazonable? Y la segunda mejor manera es simplemente preguntar. Como dije, ninguna de estas dos funcionará al 100%, a veces tendrás que adivinar, pero mientras no hagas nada con intenciones excesivamente egoístas o dañinas, incluso si preguntas o haces algo incorrecto. Siempre que te disculpes y aprendas de tus errores, debería funcionar la mayoría de las veces. Eri no obtuvo una respuesta directa, en cambio, prefirió quedarse sentada en silencio y dejar que esas palabras le calaran hondo. Después de unos minutos más de descanso, decidieron adentrarse un poco más en la tumba. Señora Kira. Quizás debería teletransportarnos a mi sombra, dijo Eri, ofreciéndose mientras ella y Ren seguían adelante. No creo que sea buena idea, explicó Ren. Normalmente, llegar a la sombra gobernante es lo importante.
Pero aquí también hay otras sombras de jefes. Será mejor eliminarlas ahora antes de intentar enfrentarnos a tu sombra. Está bien, dijo Eri antes de que finalmente llegaran a otra habitación. Esta sala tenía una arena de forma cuadrada en el centro, con gradas a ambos lados, llenas de cultistas con máscaras de pájaro. Y en el centro, había 3 pájaros más. Bueno, uno de ellos era un pájaro, los otros 2 eran hombres enormes y musculosos, con cabezas de pájaro, y uno de ellos también tenía cabello castaño parecido a una melena. El pájaro llevaba una túnica y parecía tener los ojos cerrados todo el tiempo. Cuando Akira y Eri saltaron al ring, el cultista de las aves rugió. Dale una paliza. Muéstrale a ese mocoso quién manda. Golpea a ese monstruo hasta casi matarlo. Mientras los espectadores gritaban, el hombre pájaro de pelo castaño habló, así que la pequeña Eri por fin ha cobrado agallas. Y veamos de qué pasta estás hecha. Intenta que esto me divierta. Te vamos a aplastar, gritó el más grande de los hombres pájaro. Si te rindes ahora, podemos terminar esto pacíficamente, dijo el pájaro con los ojos cerrados con calma. No, gritó Eri. Y pues entonces, a por la acción, dijo el enorme hombre pájaro antes de abalanzarse sobre ellos. Ren y Eri abrieron fuego, disparándole fuego usando sus personas, pero hizo muy poco, ya que el enorme hombre pájaro alcanzó a Eri, levantando su pie para intentar aplastarla. Pero Eri se teletransportó detrás de él justo a tiempo. Estallido. Ah. Ren le disparó al hombre pájaro en el ojo, cegándolo. Eri invocó a su persona y la envió para que se aferrara al enorme hombre pájaro y así poder teletransportarlo al pozo. Pero en cuanto lo hizo, se detuvo y su persona fue desinvocada, mientras sentía que su energía se agotaba. Ah. Cuidado, Eri. Tu pezón está pegado a ti. Si alguno de ustedes lo toca, les drenará la energía. Le advirtió Ren, y luego tuvo que retroceder de un salto para esquivar un puñetazo del ave castaña. Ajá. El pájaro de pelo castaño se abalanzó y lanzó una ráfaga de golpes contra Ren, y esta vez no pudo esquivarlos. ¡Ay! Jadeó Ren al sentir que el estómago casi se le hundía, y salió volando hacia la pared, rompiéndola. Señora Akira. Gritó Eri preocupada, distrayéndose un momento, y dejando que el enorme pájaro le diera una patada, haciéndola caer del ring al vacío. Ah. Eri rápidamente invocó a su persona y se teletransportó de regreso al centro del ring, donde vio al pájaro de cabello castaño parado sobre ella, con el brazo doblado hacia atrás. Ren disparó su gancho, apuntando a la pierna del hombre pájaro, pero una barrera apareció, impidiéndole alcanzarla. El pájaro de cabello castaño lanzó una ráfaga de golpes hacia Eri, pero ella se teletransportó justo antes de que los ataques pudieran alcanzarla, apareciendo detrás del pájaro con los ojos cerrados. Ella lanzó un ataque de fuego usando su personalidad, pero el pájaro puso una barrera justo a tiempo para bloquearlo. Ren saltó de nuevo al ring y disparó al enorme pájaro. Las balas no hicieron nada más que llamar su atención mientras cargaba hacia el terapeuta. Fue entonces cuando Ren sacó una granada aturdidora, la arrojó hacia arriba y luego cerró los ojos antes de lanzarse entre sus piernas. Estallido. Acabó, gritó el hombre pájaro mientras la luz lo cegaba. Eri. Ahora. Conmigo. Gritó Ren. Sí. Eri invocó a su persona, y tanto ella como Ren dispararon una bola de fuego a la espalda del enorme hombre pájaro. Las bolas se combinaron para formar una aún mayor, que golpeó la espalda del enorme hombre pájaro, enviándolo por el borde de la arena hacia el foso. Uno menos. Quedan 2, dijo Ren mientras miraba a sus 2 oponentes restantes. El hombre pájaro de cabello castaño cargó contra ambos y desató otra ráfaga de golpes. Ren saltó hacia atrás para evitarlo, mientras Eri se teletransportó, apareciendo detrás del hombre pájaro de cabello castaño y agarrando su pierna, antes de teletransportarlo sobre el pozo y dejarlo caer dentro. Maldita sea, gritó el hombre pájaro mientras caía al abismo. Eri se teletransportó de nuevo a la arena, y ella y Ren se giraron para enfrentar a su último oponente. Atrás. Balbuceó el pájaro mientras ponía una barrera a su alrededor. Eri miró a Ren y asintió, antes de teletransportarse frente a la barrera, tocarla y luego teletransportar la barrera lejos. ¿Qué? Antes de que el hombre pájaro pudiera poner otra barrera, Ren le disparó en la cabeza, matándolo instantáneamente. HMPH, aficionado, dijo Ren mientras exhalaba el humo de su arma y la enfundaba con estilo. ¡Auf! Lo logramos, dijo Eri, con un suspiro de alivio. ¡Buh! Gritó el público, saltando de sus asientos hacia la arena, mientras aún más cultistas entraban corriendo a la sala. Parece que es hora de irnos, dijo Ren, agarrando a Eri y ambos se teletransportaron fuera del palacio. Bueno, parece que hemos hecho un buen progreso, dijo Ren. Ese sí, dijo Eri, luciendo un poco aprensiva. ¿Qué pasa? Preguntó Ren, sabiendo que ella probablemente sabía algo que él desconocía. Las otras 8 balas siempre estaban con él, dijo Eri. Y probablemente esté con mi sombra. Ya veo. Así que la próxima vez que vayamos allí, tendremos que estar preparados para la confrontación final, dijo Ren. ¿Estarás bien viéndolo de nuevo? Eri respiró hondo antes de responder. Lo haré. Dadas las amenazas que había decidido que a partir de ahora los niños llegarían vía portal. Habría preferido acabar con todas las amenazas antes de acoger a más niños, pero no parecía que eso fuera a suceder. Y aquí estaba Izuku, esperando afuera de la casa a 3 recién llegados. Pronto se abrió un portal y entraron 3 niños. E Izuku tuvo que hacer una doble toma. Porque estaba bastante seguro de que el universo estaba jodiéndolo en este momento. La primera niña era una jovencita de pelo rubio, corto y puntiagudo, y ojos rojos. Literalmente se parecía a una Mitsuki de joven o a una Bakugo de niña. Esta era Yoshina. El siguiente niño tenía el pelo rubio y caído que le cubría uno de los ojos, que también estaban rojos. Era Zuko. Y el último niño era literalmente la viva imagen de Bakugo. Era Anabi. Así que este es nuestro nuevo hogar, dijo Yoshina mientras salía del portal y miraba la casa, con una sonrisa casi malvada en su rostro. Sí, podría acostumbrarme a vivir en un lugar como este. Y es genial, exclamó Anabi con entusiasmo mientras miraba la casa con brillo en los ojos. Auge. De repente, fuegos artificiales salieron disparados de los dedos de Anabi, enviándolo a volar hacia el cielo y derribando a los 2 niños. Ah, gritó Anabi aterrorizado mientras caía hacia el suelo antes de distraerse. Wow, qué bonito está el cielo hoy. Fue entonces cuando de repente el cuerpo de Anabi fue rodeado por un contorno negro y dejó de caer. Llevas aquí menos de unos segundos y ya casi mueres, creo que eso es un récord, dijo Sakio mientras descendía flotando, uniéndose a Izuku a su lado y dejando que Anabi volviera a bajar con cuidado. Oye. ¿Estás intentando pelear? Gruñó Yoshina mientras agarraba a Anabi por el cuello. Su cuerpo comenzó a brillar de forma amenazante. Perdón. Mi don se activa cuando me emociono. Dijo Abani, y de repente, fuegos artificiales salieron disparados de sus dedos hacia el cielo, explotando en el aire. Mira. Yoshina, cálmate, por favor. No queremos que tu don se active por accidente, dijo Izuku. La joven se giró y miró a Izuku con enojo, soltando a Abani y caminando hacia su nuevo cuidador, radiante aún más. Escúchame. Nadie me dice qué hacer.
Y menos un canalla que solo es fuerte porque es rico. Sakio miró a la chica con enojo. Le rendirás homenaje a mi abuelo, o si no, tu estancia aquí será muy desagradable. ¿Qué es eso? La pequeña bruja quiere atacarme. Dijo Yoshina, sonriendo con malicia a la chica Green mientras su cuerpo empezaba a humear. ¿Quieres pelear? De hecho, sí, siseó Sakio antes de usar su telequinesis para enviar a Yoshina a volar hacia las profundidades del bosque. Dijo Izuku, sabiendo lo que estaba por suceder a continuación. ¡Boom! Una explosión masiva estalló desde lo más profundo del bosque, destruyendo árboles, sacudiendo la tierra y dejando atrás un destello gigante y una nube en forma de hongo. Izuku y los niños tuvieron que cubrirse la cara para protegerse de los fuertes vientos resultantes de la explosión. ¡Guau! Hanabi alzó las manos emocionado tras presenciar semejante explosión, lo que provocó que más fuegos artificiales salieran de sus dedos hacia el cielo. ¡Oh! Sakio, por favor, tranquilízala. Y procura que no haya peleas en casa. Izuku suspiró. Sí, antes de que Sakio pudiera terminar esa frase, de repente Yoshina voló hacia ella, enviándolas a ambas a estrellarse contra la casa. Izuku volvió a suspirar. Así que hoy será uno de esos días. ¡Boom! 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 Se oyeron más explosiones dentro de la casa antes de que vieran a Yoshina y Sakio salir volando por el tejado, lejos de la casa. Tras romper quién sabe cuántas cosas. Bueno, esperemos que no hayan roto nada importante, dijo Izuku. Entremos. Sí, gritó Hanabi, disparando accidentalmente otro fuego artificial a la casa, haciendo estallar una sección de ella. Voy a morir aquí, dijo Zuko. XX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 
es? Anabi, dijo Anabi desde el otro lado. Kei jadeó. Un nuevo amigo. Inmediatamente abrió la puerta y fue recibida por la alegre visión de Anabi. Hola. ¿Quieres que seamos amigos?, preguntó Anabi emocionada. Vaya si lo hago, respondió Kei. Sí. Los dos estaban a punto de chocar los cinco, cuando de repente fuegos artificiales explotaron de los dedos de Anabi otra vez, volando parte del techo y algunas partes de la habitación de Kei. ¿Qué tal? Dios mío, lo siento, se disculpó Anabi al instante. Disparo fuegos artificiales cuando me emociono demasiado. Está bien. Oye, vamos a ver a los demás. Sugirió Kei. ¿Y de verdad? Y genial, exclamó Anabi, lanzando otro fuego artificial por el techo. ¿Qué tal? Déjame aclarar esto, dijo Chole. Auge. Nos enviaron a 3 niños. Todos se parecen a Kazuki Bakugo y todos tienen habilidades explosivas, continuó Chole. Boom. 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 Y ninguno de ellos está relacionado con él, ni entre sí, concluyó Chole. Cuanto más vivo, más convencido estoy de que existe un dios y que su intención es meterse conmigo específicamente, concluyó Izuku. Boom. 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 La casa continuó temblando, mientras el sonido de Anabi haciendo nuevos amigos y la pelea de Sakio y Yoshina resonaban por toda la tierra. Auge. Ah. Chole retrocedió mientras otro fuego artificial atravesaba el suelo y luego el techo antes de explotar en el aire. Bueno, eso tiene que parar. Ojalá sea menos frecuente cuando pase la novedad y la emoción, comentó Izuku, mientras más fuegos artificiales pasaban por su oficina. Ojalá. Si no, seguro que encontraremos una solución. Boom. 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 Uf, gimió Zuko mientras yacía en su cama. No había dormido mucho la noche anterior. Estaba demasiado ansioso porque lo trasladaran. Así que esperaba poder dormir por fin al llegar a su habitación. Pero el constante espectáculo de fuegos artificiales de Anabi lo mantenía despierto, y podía sentir que su temperamento aumentaba cada vez más. Toc, toc, toc. Zuko dejó escapar un largo y sufrido suspiro antes de levantarse, abrir la puerta y encontrar a Anabi y Kei afuera de ella. Oh, tú eres el otro niño que vino conmigo. Preguntó Anabi. Perdón por no saber tu nombre. Soy Zuko. Y tú eres el chico que me ha estado quitando el sueño, dijo Zuko con tono pasivo-agresivo. Perdón. Oye, ¿quieres que seamos amigos? Preguntó Zuko inmediatamente. Si digo que sí, ¿te irás?, preguntó Zuko. No digas eso. ¿Por qué no jugamos todos a algo? Como a la mancha. Sugirió Kei. Me encantan las etiquetas, dijo Anabi, haciendo que Zuko se apartara para evitar otra ráfaga de fuegos artificiales que abrió un agujero en su habitación. Y en ese momento Zuko tuvo suficiente. De repente su cabello se erizó, mientras apretaba los dientes y sacaba una pequeña piedra de su bolsillo, haciéndola brillar roja, y luego la arrojó frente a Kei y Anabi, cerrando la puerta de golpe. Luego Zuko volvió a subirse a la cama y se cubrió con las sábanas. ¡Boom! La roca explotó, haciendo estallar su puerta y lanzando a Kei y Anabi por los aires, dejándolos inconscientes. Zuko suspiró mientras disfrutaba del silencio, su cabello volvió a caer. Estaba seguro de que le gritarían por volver a perder los estribos. Pero por ahora, valía la pena. Ja. 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 Yoshina estaba a gatas, sudando y respirando con dificultad, dentro de un cráter enorme, mientras Sakio permanecía frente a ella, ileso e imperturbable. Sé cómo es que, sigues, de pie. Se llama ser inmortal, dijo Sakio. Dañarme el cuerpo no me afecta en absoluto. Mentira. Tus poderes son una mierda. Ladró Yoshina mientras empezaba a brillar antes de que el brillo se desvaneciera y se desmayara. Uf. Sakio recogió a la niña inconsciente con su telequinesis y empezó a volar hacia la casa. Lo vas a pasar muy mal aquí. Yoshina. Don, autodestrucción. Le permite crear explosiones con su cuerpo o incluso con partes individuales. Por alguna razón, su cuerpo es inmune a sus propias explosiones, sin embargo, consume bastante energía con cada una. Debido a su temperamento, suele tener crisis nerviosas y volar todo a su alrededor. Anabi. Don, petardo. Permite al usuario disparar fuegos artificiales con los dedos. Cada dedo dispara fuegos artificiales de un color diferente. Al cerrar la mano, puede disparar una ráfaga multicolor combinada. Disparar demasiados le dañará los brazos debido a la fuerza. Sin embargo, le cuesta controlar su don cuando está excitado. Cabe mencionar que se excita fácilmente. Zuko. Don, implosión. Permite al usuario hacer explotar cualquier objeto que toque con los 5 dedos. Para hacerlo, debe llenarlo de odio, de deseo de destrucción. Cuanto más furioso, odioso y deseoso de destruir algo, más energía puede imbuir en un objeto, lo que aumenta la potencia de la explosión.
Además, cuanto más grande sea el objeto, más energía puede imbuir en él, lo que aumenta la potencia de la explosión. Suku. Don, implosión. Permite al usuario hacer explotar cualquier objeto que toque con los 5 dedos. Para hacerlo, debe llenarlo de odio, de deseo de destrucción. Cuanto más furioso, odioso y deseoso de destruir algo, más energía puede imbuir en un objeto, potenciando así la explosión. Además, cuanto más grande sea el objeto, más energía puede imbuir en él, potenciando así la explosión.